Muy bien, entonces vamos a iniciar con un caso clínico, ya para que vayamos viendo un poquito, y ahí me digan por ahí cuál es su posible diagnóstico, ¿no? Nos dice un hombre de 65 años, ¿listo? Hombre de 65 años, acude al médico por un historial de 10 días de dolor retroesternal episódico. ¿Ya? Miren que ya habíamos hablado, por ejemplo, en pericarditis, entonces que dolor retroesternal no es sinónimo de infarto. Hay miles de causas que pueden generar dolor retroesternal. Entonces tú tienes que ver, obviamente, cuál es la otra sintomatología añadida, ¿no? Porque acá te dice dolor retroesternal episódico, ¿no? Y dificultad para respirar, ¿ya? No te describe más el tipo de angina que está presentando o el tipo de dolor retroesternal, pero ya sabes que podría ser un cuadro de angina y encima con disnea, ¿no? Porque esa es la dificultad al respirar. Y te dice que los episodios ocurren sobre todo cuando sube escaleras o intenta caminar rápidamente en su cinta de correr, ¿no? Entonces, más o menos, es una disnea y una angina. Recuerden que hay clasificación, lo habrán visto en las clases, la clasificación NIJA, ¿no? Tanto para disnea como angina es la misma, ¿no? Más o menos este es de moderados esfuerzos, ¿ya? Entonces más o menos debe ser un NIJA 2. Los síntomas se resuelven con el reposo, ¿no? Recuerden que cuando ya la disnea o la angina aparece en el reposo, eso ya es NIJA 4, ¿no? Eso ya es severidad. Ya la noche anterior, miren, sintió mareo y debilidad durante estos episodios, ¿no? También refiere a haber tenido un resfriado, miren, hace 2 semanas. Siempre es importante el antecedente de una infección viral, ¿no? En cualquier patología, o sea, siempre lo tienen que tener en claro bajo su sospecha. Y te dice que fue diagnosticado de diabetes, ¿no? Otros antecedentes, diabetes, y lo demás está sano, ¿no? Su única medicación es Liguria, ¿no? Por la diabetes, parece estar bien. Su pulso es de 62, un pulso normal, un poquito bajo, ¿ya? Pero miren, vamos a resaltar ya lo que es examen físico. Tiene pulso débil, ¿ya? Y la frecuencia respiratoria es de 20, normal. La presión de 134/90, también elevada, ¿no? O lo que llamamos ahora actualmente presión elevada, no es hipertensión aún, es presión elevada. Y el examen cardiovascular nos muestra un soplo de eyección sistólico tardío que se escucha mejor en el segundo espacio intercostal derecho, ¿no? Y los pulmones están limpios. Eso también es importante cuando vamos a ver todo esto de valvulopatía. Con todos esos datos, chicos, ¿en qué piensan? ¿En qué valvulopatía piensan? ¿Alguien? Vamos, chicos, ya son casi 400. ¿Alguno? Muy bien. En una estenosis aórtica. Ahora, ¿por qué están pensando en una estenosis aórtica? ¿Cuál es el dato que ustedes han visto para pensar en una estenosis aórtica? A ver, díganme. ¿Qué han visto en el caso clínico que los ha hecho sospechar de estenosis aórtica? ¿Lo han visto desde la clínica? ¿Lo han visto tal vez por el soplo? ¿No? Porque desde por la clínica ya podíamos sospechar de una estenosis aórtica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía angina, tenía disnea y tenía síncope, bueno, no un síncope como manifestación clínica, pero ya te decía que había sentidos mareos, ¿no? Entonces ya tenemos esa triada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa triada también lo podemos ver en una miocardiopatía hipertrófica. Miren, datito, ¿ah? Y ese soplo eyectivo sistólico es característico, pues, ¿no? Obviamente siempre vamos con el tema del grupo etario. ¿Por qué les digo esto? Porque el soplo sistólico eyectivo, ¿no? También aparece en una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Porque un paciente con miocardiopatía hipertrófica también viene con síncope, también viene con disnea, también viene con angina, ¿no? Solo que su curso de evolución es al revés, ¿no? Pero ya si el paciente te está viniendo pues ya de larga data, viene igual con esos tres, ¿no? ¿Cómo ustedes diferenciarían entonces una miocardiopatía hipertrófica de una estenosis aórtica? Y no vale exámenes. Yo les he dicho, siempre traten de ustedes aprender a diagnosticar sin exámenes auxiliares, con todo lo que sepan de clínica. ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? Para ya empezar, por ahí alguien sabe ese datito. ¿Cómo diferencia una miocardiopatía hipertrófica de una estenosis aórtica? ¿Ninguno? Ya, entonces tengan ese dato en cuenta, ¿ya? Pero ahorita ya estamos hablando que ambos te pueden generar soplo sistólico. Muy bien. Y obviamente como es una miocardiopatía hipertrófica también lo puedes escuchar ahí, ¿no? En foco aórtico. Listo. Entonces, cuando hablamos de valvulopatías vamos a abordar más el tema de, obviamente, valvulopatías izquierdas, pues, ¿no? Porque prácticamente son el más del 90% de valvulopatías que existen. Comentaré, obviamente, un poquito de las derechas, ¿no? Pero que son súper infrecuentes a la cabeza más, ¿no? Vamos a ver el tema de insuficiencia tricuspide, por ejemplo, ¿no? Muy bien, maniobra balsada. O sea, ahí está tu idea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos
4 focos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 focos cardíacos que tenemos? O sea, para la auscultación, recuerden, línea paraesternal, derecha, izquierda, segundo espacio intercostal, ¿no? Entonces acá, ¿no? En el lado izquierdo, recuerden, ¿ya? En el lado izquierdo, ¿para qué es ese foco? Ahí lo están viendo, foco pulmonar, ya no se van a confundir, porque el paraesternal izquierdo, ¿no? Segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, es, ¿no? Viene la curva del tronco pulmonar y ahí se escucha el foco, ¿listo? En cambio, paraesternal derecho, ¿ya? Paraesternal derecho, o sea, por aquí escuchamos el foco de la aorta, ¿no? O sea, bueno, acá la aorta que está pasando así. Muy bien, entonces lo voy a poner acá al costadito, ¿listo? Segundo espacio intercostal paraesternal derecho es foco aórtico. Muy bien. Y segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, eso es foco pulmonar. Muy bien. Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que tú auscultas el corazón, yo he visto que ahí auscultan y ponen el estetoscopio simplemente encima. O sea, ni siquiera por focos. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque a veces yo puedo escuchar un soplo, tal vez en foco aórtico, y en foco pulmonar también. O sea, escucho ese mismo soplo, solo que ustedes tienen que ver dónde está más intenso el soplo. Porque obviamente el tema del corazón es como una resonancia, ¿no? O sea, una cavidad de que se expone a la resonancia y puedes escuchar el soplo, tal vez en un foco en donde no es. Entonces tienes que ocultar todos. No es que ya escuchas en el aórtico y tú dices, ah, ya esto es, ¿no? Entonces tienes que escuchar dónde se escucha más el soplo, ¿no? Y también datitos de cada valvulopatía que vamos a ver, que a veces algunos soplos irradian, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos ese primer dato. Ya. Luego, ¿qué más tenemos? Los focos de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces tenemos la válvula, ¿para qué es este 3? ¿Para qué sería, chicos? Válvula tricuspidia. Muy bien. Entonces, cuarto espacio intercostal, ¿no? Línea paraesternal izquierda. ¿Listo? Acá ya nos quedamos en izquierda nomás. Válvula, o bueno, ya, foco tricuspidio. ¿Listo? Y finalmente, nuestro foco favorito, ¿no? Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Línea medio clavicular, acá, ¿no? En el ápex, el foco mitral. Muy bien, entonces tenemos que identificar esos 4 focos para saber dónde está más el soplo. Hay un foco agregado, sí, también un foco agregado que lo podemos ver más o menos aquí, pues, ¿no? Que es el foco en el tercer espacio intercostal, que recuerden que es el foco de Erb, ¿listo? Foco accesorio o foco de Erb, ¿listo? Nos sirve más para cuando queremos ver una patología aórtica, ¿ya? Recuerden eso también. Muy bien, entonces, entendiendo eso, ahora vamos a entender cómo es el soplo. Muy bien, no es que ustedes, yo les he dicho, afuera las mnemotecnias, ¿ya? Acá en cardiología todo es entender. Entonces, si ustedes tienen por ciclo cardíaco, ya recuerden, ustedes tienen sus válvulas tricúspides. Bueno, vamos a poner válvulas auriculoventriculares. ¿Listo? Y tenemos válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares, ¿no? Como quieran llamarlas. Entonces, las válvulas auriculoventriculares obviamente son la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿verdad? Y las sigmoideas o semilunares es la válvula aorta y la válvula pulmonar, ¿verdad? ¿Está ahí? Clarísimo. Ya, entonces tú te tienes que preguntar, ¿no? Bueno, no preguntar, porque ya lo sabes, por fisiología, qué ocurre en la sístole y qué ocurre en la diástole, ¿no? En cada uno. A ver, ¿qué ocurre en la sístole? Lo voy a dividir así. Ya. ¿Qué ocurre en la sístole? En las válvulas auriculoventriculares, chicos. O sea, ustedes se tienen que hacer la imagen mental, ¿no? Porque más allá de la parte teórica se hacen la imagen mental, ya. En la sístole, ¿no? Se contrae el corazón, ¿no? Se contraen los ventrículos, muy bien, para que la sangre salga, pues, ¿no? Entonces, si la sangre va a salir a la aorta y a la pulmonar, entonces las sigmoideas, muy bien, se abren y muy bien, las auriculoventriculares se cierran, ¿no? Fisiología básica. En cambio, en la diástole, como se va a llenar el corazón de sangre, ¿no? ¿Quiénes se abren? Las válvulas auriculoventriculares y se cierran las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, pues, chicos. Porque ya lo otro, ¿qué es un soplo? Un soplo es un flujo turbulento. Muy bien. Entonces, acá lo voy a poner, hablando del flujo turbulento, entonces una estenosis,
¿Qué es una estenosis? Es cuando no se abre bien una válvula. ¿Listo? Es una estenosis, pues, ¿no? Está pequeñito, ¿no? Está, bueno, estenosado, ¿no? Está como pegado, entonces hace que no se abra bien. Y una insuficiencia, ya su nombre lo dice, es insuficiente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de las válvulas? La función de las válvulas es cerrarse, pues, ¿no? Para impedir el reflujo retrógrado, esa es su función. Entonces, cuando hay una insuficiencia, es que esa válvula no se cierra bien. Listo, ¿entienden? Entonces, simplemente ya ahora, entendiendo eso, ya yo lo oriento a la parte de dónde escucho el soplo, ¿no? Un ejemplo, yo te digo, escucho un soplo en foco mitral, ¿no? Con el examen te pueden poner quinto espacio intercostal línea medio clavicular, ¿listo? Entonces, bueno, pero escucho un soplo específicamente, ¿no? Un soplo sistólico en foco mitral. ¿Ya? Y ahí te haces la pregunta, pues. Ah, ya. Entonces, si lo estoy escuchando en foco mitral, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa en la mitral en la sístole? ¿Qué tiene que pasar en la mitral en la sístole? Acá lo tienen, ¿no? En la sístole, las mitrales se tienen que cerrar, ¿no? Y te haces la imagen en la mente, ¿no? Entonces, la sístole se contrae, entonces las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspida como mitral, se tienen que cerrar, ¿no? Para impedir el reflujo, ¿ya? Entonces, si no se cierra bien, ¿no? Si no se cierra bien, ¿cómo se le llama eso? Insuficiencia. Pues ya sabes que es una insuficiencia mitral. Y así con todos, ¿no? Igual si les hablara de patología derecha, es lo mismo. Entonces, el 90% de las preguntas, chicos, de valvulopatías, ¿ya? Son identificar la valvulopatía y netamente con el soplo. O sea, el que te den antecedentes, el que te den clínica, ya es un regalo. O sea, yo le digo, o sea, es un regalo, ¿no? Ya con el foco tú lo identificas, ¿no? Perdón, con el tipo de soplo, ¿no? Si yo te digo soplo sistólico, ahora vamos a ver el paciente, que te sea soplo de eyección sistólico tardío, ¿no? Que se escucha en el segundo espacio intercostal derecho. ¿Qué era eso? Foco aórtico, pues, ¿no? ¿Listo? Eso es foco aórtico. Segundo espacio intercostal derecho, ¿no? Entonces, soplo sistólico en foco aórtico, ¿qué tiene que hacer la válvula aórtica en la sístole? Se tiene que abrir, ¿no? Entonces, si escucho un soplo cuando se debería abrir, ¿cómo se le llama cuando una válvula no se abre bien? Estenosis aórtica. ¿Queda claro, chicos? Porque creo que ese es lo más importante de toda esta clase. Entender eso, que no sea memoria. ¿Muy bien? Que lo entiendan con el tema de que se pregunten e identifiquen lo alterado, pues, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ya, entonces, con eso ya podemos hablar de cada patología, ya nos divertimos con cada una, porque acá es tema de circulación. Muy bien. Entonces, estenosis aórtica, muy bien. La causa más frecuente, recuerden que es calcificación, ¿no? Calcificación, ¿por qué? Por la edad. Entonces, muy típico en pacientes mayores de 60 años, ¿ya? Por ejemplo, acá en este caso te decían un paciente de 65 años. Entonces, yo siempre les digo, el grupo etario también te ayuda mucho, ¿no? Imagínense, pues, no se acuerdan el soplo, ya, se nublaron en ese momento, ¿ya? Pero la edad importa mucho, ¿listo? El antecedente. Entonces, calcificación. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo en pacientes jóvenes? ¿Listo? Porque también puede haber insuficiencia aórtica en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes, recuerden que es una válvula bicúspide o unicúspide. ¿Ya? ¿Qué es eso? Recuerden que ustedes la válvula aórtica tiene 3 valvas, ¿no? Tanto la aorta como la pulmonar, por anatomía, tienen 3 valvas. Entonces, hay personas, y es más, datito, hay personas que nacen pues con esas 2 válvulas, y el datito es que esta es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿ya? Realmente, esa es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿muy bien? Solo que no se diagnostica. Generalmente ya cuando uno lo ve, porque obviamente genera el soplo, ¿no? Tal vez un paciente joven, imagínense un joven, que vamos a comenzar a hablar de la clínica, le escuchas un soplo, ¿no? Le haces una ecocardiografía, ya desde acá ya arrancamos con que el examen, ¿no? Si te preguntan examen de elección, de frente marcas ecocardio, ¿ya? El mejor examen para valvulopatía, si tú escuchas un soplo, es ecocardio, pues chicos. Porque ahí van a encontrar el reflujo, van a encontrar la gradiente de presión, todo, literal van a encontrar todo en un ecocardio, ¿no? ¿Y qué tipo de ecocardio? A ver, ¿quién me dice? ¿Transtorácica o transesofágica? Porque te podrían preguntar, ¿no? Te ponen transtorácica o transesofágica. ¿Cuál es la mejor? Transtorácica. Transtorácica, muy bien. Transtorácica, ¿no? Ahora, vamos a poder pedir EKG,
Por ahí, ya, pucha, si te quieres meter a parte de cardiointervencionismo, ¿no? Se puede, ¿no? Pero no es necesario, ya es como algo complementario. El examen que sí o sí debes pedir es ecocardio. Muy bien, ecocardio. Y muchas veces obviamente no es necesario porque ya el antecedente más el tema del soplo, sobre todo cuando son procesos agudos, que vamos a ver que las insuficiencias se dividen en agudas o crónicas, ahí simplemente ya puedes rápidamente el tema de manejarlo, pues, ¿no? Porque es un proceso agudo, es un proceso que compromete la vida. Pero bueno, en general, siempre que vean entonces un soplo, sospechen una valvulopatía, pedir ecocardiografía. ¿Ya? Ecocardiografía es lo de elección. Muy bien. Bueno, entonces lo que les decía es que en jóvenes, ¿listo? La causa más frecuente es estenosis aórtica. Perdón, válvula aórtica bicúspide o unicúspide. Muy bien. Entonces, esta es la cardiopatía congénita más frecuente. ¿Listo? Si en algún momento en algún examen te ponen cuál es la cardiopatía congénita más frecuente, ya no es el CIB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre te ponen CIB porque eso es lo que, en estudios, obviamente es lo que se ve. ¿Entienden? Entonces, ahí es eso. ¿Ya? Estos mensajes son siempre incómodos. Perdón. Ya bueno, entonces, ¿pero qué pasa? O sea, las cardiopatías congénitas, muchos de nosotros podríamos tener válvula bicúspide, válvula unicúspide, solo que no lo sabemos. ¿Me entienden? Entonces, acá ustedes, por ejemplo, de los 420, posiblemente 5 o 10 lo tengan. Solo que nosotros no hacemos pues ecocardiografía de rutina una vez al año, ¿no? Y muchos de nosotros, obviamente, como les digo, podemos vivir totalmente con este tipo de válvulas y no va a pasar nada, ¿no? Pero algunos desarrollan estas enfermedades. Entonces recuerden que también que la válvula bicúspide, unicúspide, ojo, genera tanto insuficiencia aórtica, ojo, como estenosis aórtica. Ambos, ¿ah? O sea, cuando hablamos de insuficiencia también te lo puede generar las válvulas bicúspides, unicúspides, ¿no? Pero lo más frecuente, como les digo, es el tema de más de 60. No, lo más común, ya bueno, si me dicen entre los dos, porque una vez hay alguien maleado que te pone válvula bicúspide, unicúspide, lo más frecuente es bicúspide, ¿ya? Unicúspide ya es menos frecuente, pues ya es patología más severa de almohadillas sternocárdicas, ¿ya? Muy bien, entonces queda claro, ¿ya? Entonces acá obviamente la mayoría de pacientes siempre te van a poner pacientes adultos mayores, pero que no se les haga raro en un paciente joven, ¿no? En un paciente joven que vean eso. Muy bien. Acá hay una clasificación, muy bien, para el tema de estenosis, ¿ya? Las estenosis, justo se puso la clasificación tanto en aórtica como mitral, porque sí nos importa para el tema del manejo. Acá lo más importante es, bueno, con respecto a preguntas de manejo, es saber cuándo operamos. Muy bien. ¿Y por qué? Porque si no es una indicación quirúrgica, tú tienes que hacer un manejo, obviamente, como lo que vamos a poner entre comillas, de la clínica, ¿no? IECAS, porque vamos a inhibir el remodelado, eso lo han visto en hipertensión, ¿no? Los IECAS son los que inhiben el remodelado. Beta bloqueadores, calcio antagonistas, ¿no? Para disminuir la contracción cardíaca. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces tenemos estenosis aórticas leves a moderadas y tenemos estenosis aórticas graves, ¿no? ¿Cuándo se considera grave, entonces? Dato puntual. El área, ¿no? De la superficie valvular menos de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Si tú ves que ya te dicen menos de 1 centímetro cuadrado, 0,8, ya eso es malo. O sea, esto, chicos, todo esto, ya es indicación de cirugía. ¿Muy bien? Ya es indicación de cirugía, ¿no? O que te digan, que más difícilmente lo he visto, que te digan un gradiente de presión aórtica, un gradiente de presión aórtica mayor a 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cualquiera de los dos ya es criterio de severidad. ¿Por qué los digo? Porque, por ejemplo, ¿qué es el estadio A? ¿No? Y se parece un poquito, no sé si han visto también clase de insuficiencia cardíaca, se parece un poquito a los estadios de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué era el paciente con estadio A de insuficiencia cardíaca? Aquel paciente que no tiene falla estructural, ¿no? Pero tiene factores de riesgo, igualitos acá, ¿no? Es paciente en riesgo de padecer estenosis aórtica. Porque, ojo, los factores de riesgo, si yo te pregunto, o sea, doctor, pero a mí me han dicho factores de riesgo, es también la diabetes, la hipertensión, obviamente, porque los factores de riesgo para que una válvula se calcifique son los factores de riesgo los mismos para la aterosclerosis. Entonces ahí está metido la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la dislipidemia, el sedentarismo, todo eso, pues, ¿no? O sea, no es que, tampoco es que todos los pacientes o todas las personas cuando lleguemos a los 70 años, 80 años, vamos a tener estenosis aórtica, no, obviamente los que han tenido, pues, estos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Entonces, si tienes eso en riesgo, ahí lo consideras como estadio A. Muy bien. El estadio B ya es el que tiene, igualito que insuficiencia cardíaca, ya tiene la falla estructural. En este caso, ya tiene estenosis aórtica. Muy bien, pero es asintomático. ¿Listo? Es asintomático. Igual acá, los C también son asintomáticos. Muy bien.
son asintomáticos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el C y el D, como les digo, ya tiene un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, dense cuenta, esa es la diferencia. No les van a preguntar jamás, pues, ¿no? El B, el leve, moderado, ¿verdad? No, o sea, ustedes tienen que tener datos puntuales, ¿no? Menos de 1 centímetro cuadrado ya es grave, ¿listo? ¿Y qué otra cosa es grave? Cuando ya es sintomático. Y sintomático es el grado D, ¿listo? Grado D es sintomático, porque recuerden que C sigue siendo asintomático, solo que es asintomático con menos de 1 centímetro cuadrado de la superficie valvular. Muy bien, entonces en todo caso, los C, los D, los sintomáticos, los que tienen área menor de 1, los que tienen gradiente mayor a 40, eso es manejo quirúrgico. ¿Listo? Ya después vamos a resumir los tipos de manejo quirúrgico que puede haber, ¿ya? Pero son manejos quirúrgicos. Los demás, manejo médico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Entonces, acá habíamos dicho del soplo, pues, ¿no? El soplo, que están viendo acá, está clarito. Acá siempre esta relación entre lo que es EKG, ¿no? Y la parte del ciclo cardíaco, es un soplo sistólico, ¿ya? Soplo sistólico. ¿Listo? Que a veces te ponen, pues, en crescendo, decreciendo, ¿no? Por eso está así, que va creciendo, decreciendo. Ese es el famoso crescendo, decreciendo, o también, ¿cómo se llama? Soplo en diamante. Pues ahí lo están viendo, pues, es el soplo en diamante, ¿ya? Entonces, bueno, yo siempre soy de la idea de que cuando ustedes preguntan en el examen no es el hecho que te sepas, pues, el diamante cuál es. O sea, la cosa es que tú identifiques un soplo, que sepas, ¿no? O sea, yo veo, ojalá los pelos que te pongan un paciente que presenta soplo en diamante, ¿cuál es la patología? No es la idea, ¿no? La idea es que sepas un soplo sistólico, un foco aórtico, vaya, esa patología que es, pues, eso sí tienes que saber. Pero bueno, ya saben cuál es el foco en diamante, chicos, obvio, ya, muy bien. ¿Y qué es lo que genera estos pacientes? Como les decía, esta triada, ¿ya? Angina, perdón, angina, síncope, ¿listo? Y acá falla es con respecto a falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, uy, se achicó mucho. Ya, falla cardíaca, y esa falla cardíaca te genera disnea, ¿ya? Entonces es la triada, angina, síncope, disnea. Muy bien, ¿y por qué se genera eso? Pues, está facilito entender, chicos. Si tú tienes acá, ¿no? Tu aorta, muy bien, esta tu aorta, este es tu ventrículo izquierdo, muy bien, ventrículo izquierdo. La válvula, muy bien, la válvula está aquí. Y las arterias coronarias salen por aquí. Entonces, la estenosis aórtica, acá es ya lo que digo, en todas las valvulopatías tienen que hacerse la imagen del corazón y qué es lo que te repercutiría clínicamente. Pues. La estenosis aórtica es que esta válvula no se abre bien, pues. No sale bien la sangre. Muy bien. Entonces, si no sale bien la sangre, no sale sangre a las coronarias, ¿no? Que les dije que esto eran las coronarias. ¿Y qué pasa cuando no sale sangre a las coronarias? ¿Qué genera? Angina. ¿Listo? Y es un tipo de angina, obviamente, de esfuerzo, pues, ¿no? Porque mientras más trabaja el corazón, más haces trabajar al corazón, más te va a doler, ¿no? O sea, generas una mayor demanda. ¿Qué más? No sale la sangre, ¿qué pasa? Se comienza a encharcar acá, ¿no? Se comienza a encharcar acá. Y algo muy importante de lo que se encharque es que el corazón va a querer vencer esta presión. Entonces, pregunta de examen, ¿qué tipo de hipertrofia se generaría? Se genera una hipertrofia de tipo concéntrica, ¿no? Hipertrofia concéntrica. ¿Por qué? Porque hipertrofia concéntrica es cuando el corazón se pone grueso, pues, ¿no? Saca músculo para vencer esa presión. En cambio, una hipertrofia excéntrica es cuando el corazón se dilata. Muy bien. O simplemente, ¿no? Porque esos términos ya también no se deberían usar. Simplemente cuando hablamos de engrosamiento del corazón, ahí hablamos de hipertrofia, ¿no? Cuando el corazón está dilatado, o sea, sus paredes se ponen delgadas, eso le decimos dilatación. Pero hay algunas veces que siguen utilizando esos términos, entonces por eso siempre se les digo que genera una hipertrofia concéntrica, ¿no? O sea, se pone grueso el corazón. ¿Listo? ¿Y qué más, pues? Entonces, como no sale sangre bien, ¿no? A la aorta y por lo tanto tampoco sale bien a lo que viene a ser las carótidas, ¿no? No llega flujo a tu cerebro, pues. Y por eso se genera síncope. ¿Ya están entendiendo? Entonces, síncope, angina, ¿listo? ¿Y qué está antes del corazón? ¿No? Porque por eso les digo, siempre donde está la falla, cuando hablamos, porque sí hicimos una clase de repaso de insuficiencia cardíaca, donde está la falla, ¿no? Siempre tenemos que pensar que atrás está la congestión, ¿no? Entonces, si falla, si ya hay este remodelado,
si ya está remodelado, la sangre ahora se comienza a encharcar, ¿no? ¿En dónde? En la aurícula izquierda, por ejemplo, ¿no? Y esto después va a hacer que se encharque, pase a las venas pulmonares y tu pulmón se congestiona. Y si tu pulmón se congestiona, genera disnea, ¿ya? Entonces, por eso, así es la secuencia, pues, ¿no? Angina, síncope, disnea, ¿no? Por esa, acá por lógica, pues, ¿no? Lo primero que se queda sin flujo son tus coronarias, angina, ¿no? Luego, si obviamente no está yendo bien el flujo, vas a tener algunos momentos síncope. Y ya cuando hay el remodelado, ¿listo? Cuando se hipertrofia tu corazón, se congestionan tu aurícula, se congestionan las venas pulmonares, ahí recién presentas disnea, ¿listo? Por eso la disnea, acá lo están viendo, la disnea es la que indica peor pronóstico, ¿ya? La disnea es la de peor pronóstico, porque ya miren, te da una sobrevida más o menos de 2 años cuando aparece esto. O sea, es más, si se dan cuenta, ya cuando aparece la clínica, por eso les digo, los sintomáticos, que ya son grupo C, perdón, grupo D, ya tiene una sobrevida, si se dan cuenta, menos de 10 años. Muy bien. Por eso es importante detectar estas enfermedades apenas ya tienes, o sea, tiene un pequeño dolor, y es lo que pasa, pues, ¿no? Pueden haber pacientes de 60 años, 62 años, que a veces tienen un pequeño dolor, ¿no? Y a veces uno lo asocia, ¿no? Y esa es la realidad, pues, ¿no? Uno lo asocia a que diga, tienes una cardiopatía crónica, pues, ¿no? Una cardiopatía isquémica, un síndrome coronario crónico. Entonces te vamos a tratar, pues, con tu isosorbide, ¿no? Tus beta bloqueadores para que no trabaje. Y nunca identifican si es que había o no un soplo, ¿no? O no se escuchó el soplo, porque todavía no es muy notorio, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante de hacer un estudio total, pues, ¿no? Y a veces en el seguro no te hacen todo ese estudio, ¿no? En cambio, cuando vas a una clínica, ahí sí te dicen, pues, no, ya te vamos a pedir un ecocardio, vamos a hacer hasta un cateterismo para ver, obviamente, si hay una obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Porque esto, obviamente, no se genera por una obstrucción de arteria coronaria. Esto se genera porque no sale buen flujo a la coronaria. ¿Muy bien? Entonces, recuerden eso. Y, obviamente, el pulso característico, ¿no? Como no sale sangre, ¿cómo se llama ese pulso, chicos? Como no sale buena cantidad de sangre, ese pulso se vuelve bajo, ¿no? Es un pulso que no lo sientes. Es un pulso parvus tardus, exactamente. Pulso parvus tardus. Típica pregunta, pues, chicos. Sí, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, si tienen la oportunidad en sus papás, ¿no? Adulto mayor, y tiene, ¿no? Angina, ya, un paciente mayor, lo de elección sería hacerse una coronariografía para ver, ya sea esto, ¿no? O sea, descartar el hecho de que haya obstrucción o no de vaso, o el hecho de ver cuáles son los vasos obstruidos y ya tratarlo. O sea, ¿para qué esperar a que se presente un cuadro agudo cuando puedes hacer una reperfusión inicial y evitar o complicaciones a un futuro, ¿no? Eso es lo ideal, ¿ya? Muy bien. Pero obviamente, o sea, eso es lo ideal en el sentido de tratar uno de hacerlo mejor, ¿no? Por ti, o sea, doctora, sáqueme coronografía, quiero ver qué vasos están obstruidos, haga normal la angioplastía, ¿no? Desobstruye esos vasos, ¿no? Pero obviamente en el tema de pregunta de examen nunca vas a marcar coronografía, pues cuando no es necesario, entre comillas, ¿no? Pero ya ahí vamos viendo pues la realidad y la parte de seguro. Bueno, muy bien, entonces para postardo, soplo sistólico. Ya, y la pregunta que les dije es que este soplo, chicos, este soplo sistólico, ¿ya? Puede también aparecer, como les decía, en miocardiopatía hipertrófica, ¿listo? Y la miocardiopatía hipertrófica tiene esta misma triada también, disnea, síncope, angina, solo que va al revés, ¿no? Teóricamente a veces te dicen eso, pero así tú no lo vas a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Uno, que la miocardiopatía hipertrófica es generalmente en jóvenes, ¿ya? Eso es uno. O sea, si yo veo esta clínica en un paciente mayor, pienso más en estenosis aórtica. Y si lo veo en un joven, pienso más en miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Pero ojo que en joven también puede ser por una válvula bicúspide, una válvula unicúspide. Entonces hemos visto eso. Entonces, ¿cómo yo lo descarto? Y ahí alguien había dicho que ese ya es un concepto general, así que lo vamos a poner dentro de acá, dentro de nuestros conceptos generales, que cuando a ti te dicen, ¿cuándo aumenta un soplo? ¿Cuándo aumenta un soplo, pues, chicos? Cuando te pones de cuclillas. ¿Listo? Cuando tú te pones de cuclillas, aumenta el soplo. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso. ¿Listo? Aumenta el retorno venoso. En cambio, ahí habían dicho, cuando disminuye un soplo, cuando tú haces maniobras de Valsalva. ¿Por qué? Porque cuando tú haces maniobra de Valsalva, ¿no? Generas presión,
aumentas la presión intratorácica. Yo les dije, ¿no? Cuando tú aumentas la presión intratorácica, ¿qué es lo que haces? Disminuyes el retorno venoso, porque estás generando más presión acá en tu pecho. Entonces, le ejerces una presión a la sangre para que suba. Entonces, disminuye el retorno venoso. Entonces, lo normal es que un paciente, cuando se pone de cuclillas, aumente el soplo, ¿no? Y cuando hace maniobra de Valsalva, disminuye el soplo. Es lo normal, ¿ya? Pero ¿en qué patologías pasa lo contrario? Entonces eso lo tienen que saber. ¿En qué patologías vamos a decir? Porque no tiene un nombre el signo, sino es paradójico, le voy a decir, ¿no? O sea, que el soplo aumenta la maniobra de Valsalva y disminuye cuando está de cuclillas, ¿no? ¿En qué patologías? En la miocardiopatía hipertrófica, entonces así ya lo diferencias, ¿muy bien? Y en el prolapso de la válvula mitral. Entonces siempre que vean eso, pues chicos, soplo que aumenta maniobra valsalva, miocardiopatía hipertrófica o prolapso de la válvula mitral. Que obviamente el prolapso de la válvula mitral tiene su soplo de una parecido a una estenosis mitral. Entonces, eso sí se diferencia. Entonces ya, si tú eres buen semiólogo, escuchas bien el soplo, ¿listo? Puedes diferenciar clínicamente una miocardiopatía hipertrófica de una estenosis aórtica, ¿no? Y si tenía su anamnesis, si tenía su historia, más aún, pues, ¿no? Entonces queda claro. Otras maneras también, chicos, por ejemplo, signos, ¿no? Que me imagino que lo han visto en semiología, es el tema de que a la inspiración, entonces, bajo el mismo principio fisiológico, a la inspiración, nosotros dijimos, disminuimos la presión intratorácica, ¿verdad? Entonces, a la inspiración aumenta el retorno venoso, ¿no? Entonces, si aumenta el retorno venoso, el soplo se tiene que escuchar más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama eso? Muy bien, Felipe, signo de Rivero-Carvalho, ¿listo? Ahí lo quieren anotar también. El signo de Rivero-Carvalho es cuando aumenta el soplo, ¿no? A la inspiración. Pero ya saben qué es, pues. ¿Por qué ocurre eso? ¿No? Porque cuando inspiras, disminuye la presión intratorácica y aumenta la sangre que llega al corazón. Y esto sobre todo para, si tú, más que, o sea, vas a escuchar ambos soplos, ¿no? O sea, de cualquier lado, pero más que todo muy bien del lado derecho, ¿ya? Cuando piensas, estás escuchando soplos del lado derecho. Porque obviamente la sangre llega primero al lado derecho, ¿no? Y por ejemplo, si yo te digo, y si yo quiero escuchar o identificar bien, como les digo, porque o sea, tú puedes escuchar un soplo en un foco, pero lo puedes escuchar en otros, ¿no? Solo que en un lado es más intenso. Pero digamos, todavía no estás muy adecuado, ¿no? Todavía se escucha, lo escucho en ambos igual, o sea, ¿cómo podrías identificar, o sea, y asegurarte que es del lado izquierdo? Ahí hay otra maniobra. Ese se llama, lo voy a poner, no me queda espacio, ya acá lo voy a poner. Vamos a llenar todo esto. Maniobra de Pachón. ¿Listo? La maniobra de Pachón es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. ¿Listo? Decúbito lateral izquierdo. Y en decúbito lateral izquierdo escuchas los soplos en los focos, tanto en aórtico o en mitral, y vas a escuchar el soplo más intenso. ¿Listo? Entonces hay maniobra para escuchar soplos del lado izquierdo, Pachón. ¿Listo? Y maniobra para escuchar mejores soplos del lado derecho, Rivero-Carvalho. ¿Muy bien? Ya claro. Eso ya lo han visto en semiología. Entonces es interesante, pues eso, ¿no? Como para hacer diagnósticos diferenciales. Muy bien. Ya. Vamos ahora con insuficiencia aórtica. ¿Ya? Entonces, estenosis aórtica, creo que quedó claro, ¿no? El antecedente, la clínica, por qué se genera, el soplo, ¿ya? Que bueno, ya lo vimos en generalidades, y el pulso, ¿ya? El pulso parvus tardus, pulso lento. Muy bien. Miocardiopatía hipertrófica, lo acabo de decir, pues. La miocardiopatía hipertrófica se diferencia porque el soplo aumenta la menor de Valsalva. En la estenosis aórtica disminuye, que es lo normal en cualquier patología. ¿Ya? Muy bien. Entonces, insuficiencia aórtica, ya. Entonces, las insuficiencias, como les decía, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. ¿Ya? Entonces, acá lo que más nos importa son las agudas. Muy bien. Porque esto es por la endocarditis infecciosa. Muy bien. O por ejemplo, por traumatismo también. ¿Listo? Entonces, pero la endocarditis infecciosa, entonces acá vamos a hablar otro tema de generalidades, es una patología que se asocia mucho a valvulopatías. Muy bien. Y sobre todo, ¿de quién? De la válvula aórtica. ¿Ya? Entonces, la endocarditis infecciosa también podría generar estenosis aórtica. Podría ser, pero o sea, la fisiopatología más común de lo que genera, como es una inflamación, hace que no funcione la válvula, ¿ya? Entonces, más que todo lo vemos en insuficiencias. Pero acá igual anótenlo, entonces, en la válvula aórtica, ¿listo? Aquí, entonces vamos a poner la aorta, asientan más las endocarditis, ¿no? Porque han preguntado, ¿no?
¿Cuál es el lugar más común de las endocarditis? Aórtica, ¿listo? Y recuerden igual que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente, ¿ya? Que eso, bueno, eso sí puede depender mucho del estudio, del país, ¿no? Porque, o sea, las más frecuentes a la cabeza es estenosis aórtica o insuficiencia mitral, ¿listo? Pero ya depende del lugar, de los estudios que se han hecho, los que se han identificado, etcétera, ¿no? O sea, al final no debería ser pregunta, como les digo, ya no hay preguntas así de cuál es lo más frecuente, sino un caso y relacionarlo con la epidemiología. Pero identificar obviamente que lo que les he dicho, que lo más común son patología isquiana, ¿no? Muy bien, ya, volvemos. Entonces, insuficiencia aórtica, lo más común es endocarditis infecciosa, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a encontrar ese soplo característico, ¿ya? Entonces, y causas crónicas, ¿ya? Acá tenemos a la famosa fiebre reumática, chicos. Entonces, vamos a hablar un poco de la fiebre reumática, porque la fiebre reumática sí es importante, ¿ya? O sea, si yo te pregunto cuál es la causa más frecuente de insuficiencia aórtica, es la endocarditis infecciosa, ojo, ¿eh? Esa es la causa más frecuente. Y acá estoy poniendo más, ¿no? Porque es la fiebre reumática es la causa más frecuente de las crónicas, ¿listo? Acá yo les dije que también podía ser una aorta bicúspide, ¿no? Bicúspide, unicúspide también es causa de insuficiencia aórtica, ¿no? Puede estar asociado muy característico a colagenopatías, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Marfan, ¿ya? También está asociado a insuficiencia aórtica, ¿ya? El famoso LUES, el LUES sífilis, ¿no? Sífilis terciaria. ¿Qué compromiso genera? Genera compromiso aórtico y genera insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces ya son causas de insuficiencia crónica. Muy bien. No, la endocarditis es otra cosa que también vamos a hablar, que cuando es por vía endovenosa, usuarios de drogas, se va a la válvula tricúspide, ¿listo? Pero la endocarditis puede ir a cualquier válvula, ¿listo? Que lo más común es la aorta, ¿ya? Solo que tú estás diciendo un dato en específico, que es en usuarios de drogas endovenosas. Cuando te dicen usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Bueno, ya voy a explicar un poquito lo que iba a explicar más adelante. Obviamente, el germen, que es el estafilococo aureus, porque es el que está en la piel, se mete por las venas, pues, ¿no? Y al meterse por las venas, obviamente por la circulación, llega primero al corazón derecho. Pues. Entonces ahí se afecta la válvula tricúspide. Muy bien, o sea, te genera insuficiencia tricúspide, ¿ya? Pero eso es solo en el contexto de usuario de drogas, ¿ya? En general, endocarditis, cuando se genera, que recuerden, tienen que saber, ¿no? El contexto. ¿Cómo se presenta una endocarditis, chicos? ¿Quién me dice? Así resumido, así lo que ustedes buscarían en un examen o ven en un examen, que dicen endocarditis infecciosa. Fiebre más soplo. Es lo más importante, una fiebre más soplo, ¿no? Ya después lesiones de Janoway, nódulos de Osler, ¿no? Etcétera, ya son datos más específicos inmunológicos, ¿no? Pero todo el hecho que tú veas un paciente con fiebre y soplo, piensas en endocarditis infecciosa, ¿ya? Muy bien, bueno, volviendo entonces, ¿qué soplo se genera en la insuficiencia entonces aórtica? ¿Ya? Nada de memoria, se lo preguntaban, pues. La insuficiencia aórtica es cuando la válvula no se cierra bien, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debería cerrar la válvula aórtica? Se debería cerrar en la diástole. Entonces, este es un soplo, acá lo están viendo, es un soplo diastólico, ¿ya? Soplo diastólico. Pero este soplo, y ahí sí lo mencionaron ya 2 veces, tiene una característica, ¿ya? Que puede generar un soplo que se llama soplo de Austin-Flint, ¿ya? A ver, tanto que han dicho el soplo de Austin-Flint. ¿Qué es el soplo de Austin-Flint? ¿Quién me dice? ¿Qué es un soplo de Austin-Flint? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se genera? ¿Por qué está en la insuficiencia aórtica? ¿Por qué no está en la estenosis? ¿Por qué no está en la insuficiencia mitral? ¿Por qué no está en la estenosis mitral? ¿Quién me dice? Les he dicho, no tiene que ser todo memoria, tienen que saber qué es el soplo. ¿Por qué se está asociando a la insuficiencia aórtica y por qué no a otra? A ver, los que dijeron Austin Flint. Ya. Entonces, primero vamos a comentar, obviamente, qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia, ¿no? Entre una aguda y una crónica, concepto general de las insuficiencias, es que en la aguda, recuerden, no hay compensación. ¿Ya? Entonces, en la aguda, chicos, va a venir con clínica de edema agudo de pulmón. ¿Listo? Edema agudo de pulmón. Entonces, ¿por qué se genera edema agudo de pulmón? Porque obviamente como al corazón no le da tiempo de adaptarse a esta insuficiencia aórtica, porque se está generando de un momento a otro, por ejemplo en un paciente con endocarditis infecciosa, la sangre se encharca, ¿no? Se encharca y se va al pulmón y te comienza a presentar disnea, ¿no?
Eso genera. En cambio, la crónica, ¿listo? La crónica, hay adaptación, ¿listo? Entonces, eso genera dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Genera cardiomegalia, ¿no? Ya, y semiológicamente, ¿no? Y ustedes pueden decir, latido del ápex, ¿no? Desplazado del quinto espacio intercostal, porque acá el corazón se dilata, pues eso ya entonces es lo contrario. En un proceso crónico, que generalmente como les ponen las patologías, entonces tenemos al corazón, ahora lo contrario, ¿no? Está tu válvula, y esta es una válvula que no se cierra bien, porque es una insuficiencia, ¿listo? Entonces acá está tu corazón, acá está tu aurícula, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿y qué pasa, no? En cada latido que has tenido, ¿no? La sangre se ha salido disparada, ¿ya? Pero como no se cierra bien, has tenido sangre, o sea, en la diástole, ha venido sangre tanto de la aurícula izquierda como se ha devuelto sangre de la aorta, porque no se está cerrando la válvula. Entonces, tu corazón se comienza a encharcar de sangre, se comienza a encharcar, ¿no? Entonces, si es un proceso agudo, el corazón no se adapta y todo ese encharcamiento se va hacia el pulmón. Pero ya cuando es un proceso crónico, ¿no? Que fue poco a poco habiendo una insuficiencia, ya sea por todas las causas que existen, el corazón se va dilatando, ¿listo? Se va dilatando y se adapta para albergar más volumen. Entonces genera una dilatación, una cardiomegalia, ¿no? Que les dije que eso se llama hipertrofia excéntrica, ¿no? Entonces entienden, ¿no? Es entender, nada más. Muy bien, ya. ¿Y qué más? Entonces, y como hay constantemente flujo, ¿no? O sea, hay bastante flujo y el corazón se dilata para albergar más, más espacio, obviamente también sale más flujo, pues. Sale mucho más flujo del corazón. Entonces, acá, característicamente, encontramos el pulso Zeller, pues. Pulso Zeller, pulso saltón, pulso en martillo, ¿no? Diferentes maneras de llamarlo, que es un pulso amplio, pues, ¿no? Pulso corrijan, ¿ya? Entonces es un pulso amplio porque obviamente está saliendo pues un montón de sangre, ¿ya? Entonces tú sientes el pulso. Y acá hay pues un montón de signos semiológicos de pulsos saltones. Por ejemplo, tenemos el signo de Müller, ¿no? Que tú abres la boca, no ves la úvula y cada vez que late, ves tu úvula que se mueve. ¿Me entiendes? O sea, es como que sistémicamente tus arterias, ¿listo? Laten más fuerte, pues, ¿no? El signo de Kinke, ¿no? Que es cuando ves pulso capilar, ¿no? Presionas, ¿no? A nivel distal de la uña y vas a ver cómo literal tu uña, de lo que, bueno, obviamente cortas la circulación ahí, porque no la vas a apretar bien fuerte, ¿no? Ves ahí, comienzas a ver el pulso cada vez que vuelve la sangre, ¿no? Les voy a poner los más conocidos, pues, ¿no? El signo de Musse, muy característico, que el paciente mueve la cabeza en cada latido, ¿no? O sea, el paciente está ahí sentado, tú lo ves, y está así. Ya, tú dices, insuficiencia aórtica. Ya, ¿para qué ocultarlo? ¿Listo? Entonces, y así, y hay bastantes, ¿no? Signo de Sherman, acá les dije puso de corrija de martillo, signo de Landev, mire, Landev, que es contracción y dilatación de las pupilas, ¿no? Con cada sístole. Entonces, obviamente, más allá, obviamente, cuando si están en un curso de semiología, tienen que saberlo todo, son típicas preguntas, ¿cuál es el signo de tal? ¿No? Pero, en general, saber que hay una hiperdinamia, ¿listo? Una hiperdinamia circulatoria y todo te pulsa, pues, ¿ya? Muy bien. Y volvemos entonces al soplo de Austin Flint, ¿ya? Entonces, ¿qué es el soplo de Austin Flint? Volvemos acá a nuestra imagen, ¿no? De lo que hemos dicho. Entonces, como la sangre, ¿ya? Como la sangre no vuelve, ¿listo? Vuelve. Escuchamos nuestro primer soplo, ¿listo? Que habíamos dicho que este es un soplo diastólico, ¿verdad? Pero esta sangre, ¿no? Como nuevamente vuelve, ¿listo? Vuelve, se va a meter también a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, perdón, ¿no? Se mete a la aurícula izquierda. Entonces, la válvula mitral genera un cierre prematuro, ¿me entienden? ¿No? Porque es como que de la nada, ¡pum!, llega toda la sangre y la válvula mitral dice, oye, ¿qué pasó? Porque obviamente la función de la válvula mitral es impedir el retorno, pues, ¿no? Y de la nada ve que, ¡pum!, se está volviendo la sangre, entonces agarra y ¡pum!, se cierra al toque, ¿no? Pero no es un cierre normal, pues. Es un cierre, vamos a decirle, patológico, ¿no? Y eso genera turbulencia. Entonces, un cierre de la válvula mitral, cuando se cierra la válvula mitral, ¿cuándo ocurría? ¿En qué momento ocurría el cierre, chicos? El cierre de las válvulas mitrales, sístole, diástole. ¿Mm? Sístole, ¿no? Entonces, no es que vayas a escuchar un soplo sistólico, pero es un soplo ya, ahora el soplo Austin Flint, que se va a alargar un poco, ¿entienden? Entonces, ese es el famoso soplo de Austin Flint, ¿no? Por repercusión, por cierre prematuro de la válvula mitral, ¿no? O sea, ya entienden por qué se está generando. Pero al final es un soplo diastólico, güey,
¿no? Porque lo escuchamos obviamente netamente en el momento en que se debería cerrar la aorta. Muy bien, queda clarísimo. Entonces ya tenemos los pulsos, ¿cómo se llama? El soplo, ¿no? Que bueno, eso ya está fácil, y la clínica característica. Me había olvidado, me fui por otro lado. La fiebre reumática, entonces, ¿ya? La fiebre reumática es muy importante porque recuerden que la fiebre reumática tiene sus criterios, pues, ¿no? Los famosos criterios de Jones, en donde, ojo, que la carditis es la manifestación más grave, ¿no? Lo más frecuente es la artritis, pero lo más grave es la carditis. Ahora, ¿qué pasa con la fiebre reumática? Entonces, siempre es un dato. ¿Por qué se genera la fiebre reumática, chicos? Cuando hablamos de fiebre reumática, ¿cuál es el antecedente que yo busco? ¿Quién me dice? Faringoamidalitis postreptocócica. Una faringoamidalitis postreptocócica. O sea, no necesariamente faringitis, ¿no? También puede ser un impético. O sea, una infección por estreptococo, ¿no? Para que se genere el mimetismo molecular, ¿no? Entonces, cuando generalmente se genera el mimetismo, eso también es importante, puede ser variable, ¿ya? No es que en todos los pacientes se presenta. Hay pacientes que se genera de una manera aguda, o sea, que generan fiebre reumática y ya comienzan a generar insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica en esas semanas, ¿listo? Hay otras que generan, por ejemplo, cuando son valvulopatías leves, lo generan en 5, 10 años, ¿listo? Y ya las valvulopatías severas lo generan 20 años después, ¿me entiendes? Entonces, el rango es muy amplio, pero siempre el antecedente es importante, ¿no? O sea, tú sospechas insuficiencia o te dice, ¿no? Que ha tenido, porque, o sea, obviamente no te va a decir, pues, ¿no? Yo me acuerdo que a los 20 años tuve una faringomielitis, ¿qué vas a ver si era bacteriano o no? Es el hecho de saber que tuvo fiebre reumática, ¿no? O sea, tuvo un proceso que me dijeron que fue fiebre reumática, ¿no? Porque me dolían las articulaciones, me comenzaba a temblar el cuerpo, ¿no? Esa es la Corea de Sydenham, todo eso, ¿no? Entonces, ahí tú dices, ya, entonces posiblemente esta patología sea por fiebre reumática, ¿ya? Entonces, siempre es antecedente importante, ¿no? Si ya, bueno, el examen, porque las preguntas de examen te dicen, pues, ¿no? De joven tuvo una faringomielitis bacteriana, o hace un mes tuvo faringomielitis bacteriana, como les digo, ahí no importa el tiempo, ya más piensan en eso, ¿no? Muy bien, entonces eso con respecto a insuficiencia aórtica. Ahora, importante, otra regla, toda insuficiencia aguda, ya sea en la mitral que vamos a ver, también es manejo quirúrgico, ¿ya? Es corregir, sí o sí. En las crónicas, ¿no? Como no hay el tema del desbalance, ver el área valvular y todo, solo es manejo quirúrgico, ¿no? Cuando ya está generando, acuérdense, porque esto es regla en ambas, ¿ah? Lo voy a poner acá, en las insuficiencias, ¿ya? Tanto mitral como aórtica, ¿ya? Entonces, las agudas, todas se operan, ¿ya? Cirugía. Las crónicas, ¿ya? ¿Cuáles se operan? Las que te digan que tiene FEBI reducido, ¿ya? Ya saben cuál es el FEBI, pues, ¿no? ¿Cuál es el FEBI normal, chicos? ¿De dónde viene el FEBI? ¿Qué es el FEBI? Ya lo han debido ver en insuficiencia aórtica, ya lo hemos repasado conmigo también. Por favor, respóndanme qué es el FEBI. ¿Qué es el FEBI? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues. Es el total de sangre que expulsa el ventrículo, ¿no? En cada latido. Entonces, ¿qué se están dando cuenta? Que está generando esta insuficiencia, pues, ¿no? Al generar una hipertrofia excéntrica, al generar que se genere un corazón dilatado, delgadito, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Que se genere, le preguntan, ¿no? ¿Y qué tipo de insuficiencia se genera? Una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, pues. Porque no se contrae bien el corazón, porque es un músculo delgado, ¿no? Y ya sabían que la insuficiencia cardíaca sistólica lo deben clasificar, ¿no? Si tiene FEBI conservada, si tiene FEBI levemente reducida, o si tiene FEBI reducida, ¿no? Entonces hablamos de reducida, recuerden un FEBI reducido cuando es menor al 40%, ¿ya? Aunque en el tema de valvulopatías, desde 50%, ¿ya? Ya comienza, o ya es indicación de cirugía. Y ojito ahí, acá sí los pongo. Entonces acá les he puesto FEBI reducido. Pero ya son bien maleados si te ponen, si es menor del 30% ese FEBI, ahí ya no hace cirugía. O sea, es un paciente que está ya bien mal. O sea, no lo vas a someter a una cirugía. ¿Muy bien? No entiendo la pregunta, ¿cómo derecha o izquierda? Insuficiencia cardíaca. Claro, o sea, esto es de tema hemodinámico, ¿no? O sea, si se te genera una insuficiencia pulmonar, vamos a poner al otro lado, obviamente lo que se te va a sobrecargar es el ventrículo derecho. Y eso genera insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, si me preguntas, ¿puede dar insuficiencia cardíaca derecha por insuficiencia aórtica? También. Es más, la causa más frecuente
de insuficiencia tricuspidia es la sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? ¿Y debido a qué? A una falla del ventrículo izquierdo. O sea, todas las patologías del lado derecho, siempre lo más común es por una falla del izquierdo. Entonces, de lo que estaba en el pulmón, ¿no? La falla, de lo que estaba acá, porque estamos entonces hablando ventrículo izquierdo, ¿listo? Vienen acá las pulmonares, y de acá está viniendo el tronco pulmonar, ¿verdad? Entonces llega un momento que la congestión llega por acá, generar falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces obviamente si ya cronifica va a generar falla derecha, ¿no? Entonces siempre se tienen que hacer eso. Si yo les pregunto, entonces ya por lógica, chicos, la estenosis aórtica, ¿qué generaría? ¿Una insuficiencia cardíaca sistólica o una insuficiencia cardíaca diastólica? La estenosis aórtica. A ver, ahorita respondo tu pregunta. La estenosis aórtica, no, chicos, no, les he dicho, háganse imagen. ¿Qué decía la estenosis aórtica? ¿Qué acaba a las 12? El músculo, Yo creo. Un músculo está hipertrofiado, chicos, está más grueso, no se va a llenar, pues, no se llena de sangre. Esto, no lo puse, pero genera entonces insuficiencia cardíaca diastólica, ¿ya? Entonces todo lo que te engruese el corazón, lo ponga más musculoso, va a generar una falla en la diástole, pues, o sea, una falla en el llenado, pues. En cambio, todo lo que te genere un ventrículo delgadito, ¿no? Eso va a generar insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. ¿Listo? Estenosis diastole. No entendí. Ya había una pregunta. Ya, si la fracción de eyección está preservada por una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, si me dices hipertrofia del ventrículo izquierdo, me estás hablando de un corazón engrosado, ¿no? Entonces, un corazón engrosado generalmente te generan fracción de eyecciones preservadas, pues. Los que te generan fracción de eyección reducida, chicos, son las insuficiencias cardíacas sistólicas, pues, porque no se contraen bien, ¿no? Para el que no lo entiende, o sea, ¿por qué es eso de fracción de eyección? No es que la fracción de eyección me indica que el corazón está mal, es solo en las insuficiencias cardíacas sistólicas, porque la fracción de eyección, ¿ya? Es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, ¿ya? Eso lo deben saber. Ay, un segundo, se salió. Un segundito. Voy a volver a entrar. Ya. Entonces les decía que la fracción de eyección es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Entonces, por ciclo cardíaco, ¿qué es el volumen sistólico? ¿Qué es el volumen telediastólico? El volumen sistólico es el volumen de sangre que sale en cada latido, ¿no? ¿Cuánto es el volumen sistólico, chicos? ¿Cuánto sangre sale en cada latido del corazón? A ver, ¿alguien? 70, excelente, 70 mililitros. Y el volumen telediastólico es el volumen al final de. Entonces, volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, o sea, todo lo que albergó tu corazón. Eso es 120 mililitros. ¿Entiendes? Entonces, si tú haces esa división, siempre te va a salir más del 50%. Entonces, esa es la fracción de eyección normal, pues, que botes al menos más del 50%, ¿listo? De lo que albergas. En cambio, en el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, como tiene un músculo delgado, ¿no? Como cualquier músculo, no tiene fuerza, ¿listo? Puede albergar, por ejemplo, puede llegar a albergar más capacidad, ¿no? Porque es una cardiopatía dilatada. Puede albergar, ponen 150 mililitros ahora, porque está dilatado, pero solo expulsas 30, ¿no? Entonces, obviamente, albergas más y encima expulsas menos. Entonces, ahí vemos FEBI reducida. Pero en cambio, en los pacientes con con insuficiencia cardíaca diastólica, al contrario, ellos pueden tener FEBIs más altas todavía. ¿Por qué? Porque el volumen telediastólico va a ser mayor o va a ser menor, pues. El volumen al final de la diástole. ¿Qué creen? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? ¿Alguien? Va a ser menor, pues. Porque tiene menos capacidad para meter sangre, ¿no? Vamos a poner que sea 100. Y el músculo, sí es un músculo grueso. Ya no solo va a botar 70, va a botar 80, ¿no?
Entonces, esos pacientes de por sí tienen FEBI normal, pues alta, ¿no? Ahora, ¿eso es algo malo? En el sentido, no, no es malo. Lo malo es el remodelado, ¿no? Entonces, ahí hacíamos manejo médico, ¿no? Con YECAS, con ARA, para inhibir el remodelado cardíaco, los inhibidores de SGLT2, y bueno, todo eso, ¿ya? Es posible que se expulse el 100%, no, nunca se va a llegar a expulsar el 100%, ya sería pues 100 te queda sin nada en el corazón. O sea, siempre se va a quedar algo, ¿no? Puede haber FEBI hasta el 70-80%, pero 100% no. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tipo diastólica, o sea, generalmente llegan a FEBIs de 60-70, o sea, tampoco es que, pucha, yo le estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Pero tampoco es que lleguen a tanto, ¿listo? Pero obviamente tienen una fracción preservada, pues, ¿no? El hecho de que sea mucho no es malo, ¿ya? El problema es cuando es bajo, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a esto, entonces, en las insuficiencias, ¿ya? Recuerden, cuando son agudas, se opera. Cuando son crónicas, ¿cuándo operamos? Cuando tiene FEBI reducido. Pero ojito que si les aparece FEBI de 25, ya pues no lo vas a someter, pues, o sea, por lógica, ese corazón no está botando nada de sangre. Lo sometes a una cirugía, se muere. ¿Listo? Diastólica, entonces todas las estenosis. O sea, ¿te refieres a insuficiencia cardíaca diastólica? O sea, la pregunta, entonces, tienen que ustedes hacerse la imagen, ¿no? O sea, porque es la diastólica, en este caso, la estenosis aórtica sí te genera eso. Pero, por ejemplo, una estenosis mitral que vamos a ver ahorita, ¿no? Que no se abre la válvula, ¿por qué te generaría en el ventrículo izquierdo una estenosis? O sea, te tienes que hacer la imagen, ¿me entiendes? Una estenosis mitral es que la sangre no sale de la aurícula izquierda, ¿no? Porque la válvula está cerrada. Entonces, al contrario, ¿no? El ventrículo, ¿listo? Se quedaría con poca sangre, pero no te genera un remodelado. Por eso ahí en esa patología no vamos a ver mucho remodelado, ¿ya? O sea, tienes que ver qué es lo que pasa y qué le va a pasar a tu ventrículo. O se llena más, ¿listo? O va a necesitar una fuerza mayor para generar una mayor poscarga, ¿listo? Ahora, lo que sí va a haber en la estenosis mitral que vamos a ver ahorita, como esto no se abre bien, la aurícula se remodela, ¿no? La aurícula sí se remodela porque va a querer ganarle esa presión, ¿ya? Que eso ahorita vamos a hablar. Si la sangre se queda en el corazón, ya, eso vamos a ver ahorita, ¿listo? No es que, claro, cuando se queda el corazón, o sea, cuando genera éstasis sanguínea, toda éstasis en cualquier parte del cuerpo, genera pues predisposición a trombos, ¿no? Y eso vamos a hablar ahorita, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, chicos, sí, es lo mismo hipertrofia excéntrica que dilatada, ¿no? Por eso les digo, o sea, hipertrofia excéntrica es una bibliografía antigua, pero que muchas veces la usan, ¿no? O sea, ahora deberías decir cardiopatía dilatada o cardiopatía hipertrófica, ¿no? No miocardiopatía, porque eso ya es otras enfermedades, ¿no? O dilatación del corazón o hipertrofia cardíaca, ¿no? Pero a veces usan esa nomenclatura antigua que es hipertrofia excéntrica, que es dilatación, e hipertrofia concéntrica, que es aumento del grosor. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Se está entendiendo todo? ¿Me están entendiendo todo? ¿Dudas, preguntas? Para continuar con mitral. O sea, ya con la lógica vamos a avanzar esto rápido. ¿Alguien tiene una duda? Creo que alguien levantado la mano. ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a continuar. Pucha, acá sí no salió tan bien. Ya, pero miren, igual el tema de la clasificación de la estenosis mitral, o sea, se asemeja con el tema de estenosis aórtica por el tema de que tenemos que ver la gravedad. Si se dan cuenta, no sé si lo van a ver bien, el tipo A también es igual, en riesgo de padecer estenosis mitral, o sea, que tiene factores de riesgo, ¿listo? Y el B y el C, ¿listo? Siguen siendo asintomáticos. Es lo mismo, chicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo quiero que vean acá? Cuando ya hablamos de severidad, o sea, cuando hablamos de una área valvular pequeña. No se ve bien acá, si no lo ven, menos de 1.5. Entonces, hay un cambio, ¿no? ¿Cuánto era en estenosis aórtica? Ahí lo tienen ustedes en su apunte. ¿Cuánto era para decir severidad en estenosis aórtica? ¿Vale, chicos? Menos de 1. Entonces, esas cosas tienen que, o sea, ustedes ven ahí diferenciales. Eso me pueden preguntar, ¿no? Entonces me dicen, no sé, pues 1.2 en estenosis aórtica, eso no es indicación quirúrgica. Pero me dicen 1.2 en estenosis mitral, indicación quirúrgica. Y miren, y la gradiente, bueno, acá no es gradiente, perdón. Acá, bueno, si no se ve bien, esto es presión arterial sistólica pulmonar. ¿Ya? Eso es lo que dice acá, PASP, 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 ¿no? Entonces acá, presión arterial sistólica pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué estamos viendo mucho acá la hipertensión pulmonar? Porque aquí entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá sí hay muchas cosas que podemos hablar, semiológicas, que entonces ahora acá tenemos este dibujo, ¿no? Tu aurícula izquierda,
tu válvula, tu ventrículo izquierdo, ¿no? Y tu aorta. ¿Listo? Entonces, la estenosis aórtica es que no se abre bien. Ojo que la causa más frecuente, ya, igual acá sí, de lejos, la causa más frecuente es la fiebre reumática. ¿Ya? La causa más frecuente es la fiebre reumática. ¿Muy bien? Ya, entonces no se abre bien la válvula. Muy bien, no se abre bien. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a acumularse la sangre aquí. Y esta sangre, ¿listo? O sea, en lo que se dan cuenta es que puede llegar a congestionar el pulmón mucho más rápido. Y no solo que lo congestiona mucho más rápido, sino que la congestión es mayor. ¿Listo? Porque de acá para atrás era el pulmón. ¿Listo? Entonces, estos pacientes te generan pues disnea. ¿Ya? Te generan disnea, igual disnea al esfuerzo, ¿ya? Pero te pueden llegar a generar, ojito, hemoptisis, porque es tanta la presión que llega al pulmón, ¿listo? A los capilares pulmonares, que se rompen, ¿muy bien? Y te genera disnea, te genera hemoptisis, ¿muy bien? Y también, ojito, también te podría generar un grado de angina. ¿Por qué? Porque como no está saliendo bien sangre acá, o sea, no está yendo mucha sangre a tu ventrículo izquierdo, también se expulsa poca sangre. Muy bien, entonces también te podría generar un tipo de angina, ¿no? Pero lo más característico es una disnea, una hemoptisis. Ya, ¿qué más? Acá te va a generar cuarto ruido, chicos. ¿Qué es el cuarto ruido? Es un ruido agregado. ¿Pero qué es el cuarto ruido? Es una contracción auricular intensa, no llenado. Contracción auricular intensa. Entonces, lo normal en el ciclo cardíaco, la contracción auricular está al final de la diástole, ¿verdad? Pero esa contracción pues no se escucha. Simplemente pasa porque ya pues te quedó, no sé, unos 10, 20 mililitros y pum, lo expulsas nomás. Pero acá obviamente se pone intensa porque la aurícula izquierda aumenta su contracción por querer vencer esta presión de la estenosis, pues. Y se escucha un cuarto ruido. Y este encharcamiento de sangre, ahí está la pregunta que hicieron, genera éstasis sanguínea. Y que se genere éstasis sanguínea, ¿qué te predispone? Lo que habían preguntado, a que se generen trombos. Trombos. Entonces, esta es la valvulopatía, que siempre te ponen como antecedente, la valvulopatía más asociada, ¿listo? A generar cardioembolismo. ¿Qué es el cardioembolismo? Es un trombo que sale del corazón, ¿no? Cuando un trombo viaja, se llama émbolo, ¿listo? Y se genera un ACV, ¿no? ¿Y cómo te lo ponen característicamente? Te ponen un paciente con soplo. ¿Qué soplo sería este, chicos? ¿Dónde lo estamos escuchando? Un soplo en la diástole, ¿no? ¿Por qué? Porque la estenosis mitral, ¿no? Es que una válvula, o bueno, la válvula mitral, no se está abriendo bien. ¿Y cuándo se debería abrir la válvula mitral? En la diástole. Por eso te genera, ahí lo están viendo, un soplo diastólico. Muy bien, un soplo diastólico. ¿Ya? Entonces, ese remodelado, aparte de generar éstasis, ¿no? Bueno, acá mejor voy a poner aquí, el remodelado de la aurícula. Entonces, sí se genera un remodelado en la aurícula, no en el ventrículo, remodelado en la aurícula izquierda. ¿Y qué hace un remodelado? Pues tus miocardiocitos, ¿ya? Vamos a decir, se alteran, pues, ¿no? Hay un remodelado, comienza a haber fibrosis. Y cuando hay fibrosis, ¿qué pasa con la conductancia eléctrica? Se desencadena, pues. Entonces te genera fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál es la valvulopatía asociada a fibrilación auricular o que te puede generar fibrilación auricular? La estenosis mitral. Y ya saben por qué, ¿no? Y esa fibrilación auricular, ¿listo? Luego también, por eso siempre cuando ustedes estudian fibrilación auricular, está asociada a trombos, ¿no? ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular viene de un remodelado. Muy bien. Entonces es muy típico que te pongan siempre paciente, ¿no? Con pulso irregular, ¿no? Que presenta pulso irregular, pues generalmente pulso de la fibrilación auricular, pulso deficitario, ¿no? Bueno, ese es otro tema de arritmias, que luego desencadena una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y que encima te dicen pulso regular, soplo diastólico, enfoco mitral, ya, pues te lo están cantando todo. Una estenosis mitral, que se ha generado una fibrilación auricular, etc. Muy bien. Entonces son bastantes datos para que tú pienses en una estenosis mitral. O sea, hay datos siempre para diferenciar. Y recuerden que cuando ya hay fibrilación auricular, ¿listo? Desaparece el cuarto ruido. Y eso yo siempre lo digo. Es característico. No vayan a tener que tengan un paciente con estenosis mitral, escuchan el cuarto ruido característico, ¿no? ¿Cómo suena el cuarto ruido? ¿A cuál está pegado? ¿Al primero o al segundo, chicos? Tienen que saber, ¿ah?
Al final de la clase vamos a escuchar también los soplos, no se preocupen. ¿A qué está pegado el cuarto ruido, chicos? ¿Al primero o al segundo ruido? ¿Qué me dice? Al primero. Muy bien. ¿Por qué? Porque el cuarto ruido es contracción auricular. Y la contracción auricular es la última fase de la diástole, ¿no? Entonces termina la diástole e inicia la sístole. ¿Con qué inicia la sístole? Con la contracción isovolumétrica. ¿Y qué es la contracción isovolumétrica? ¿O qué se genera ahí? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y qué genera el cierre de las válvulas auriculoventriculares? ¿No? Semiológicamente, el primer ruido. Por eso el cuarto ruido suena tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, pegado al primer ruido, tuk tuk tuk. En cambio, el tercer ruido, ¿no? Si yo te preguntaría, a ver, lógica, chicos, ¿eh? De todas las patologías que hemos visto, ¿en cuál creen que haya tercer ruido? Porque no lo puse, pero yo sé que ustedes por lógica lo deberían saber. ¿En cuál escucharíamos tercer ruido? No, 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 de las valvulopatías, chicos. Está bien, o sea, el tercer ruido fisiológico hay en gestantes, hay en atletas, hay en niños, pero las valvulopatías, ¿en cuál habría? En la insuficiencia aórtica. ¿Por qué en la estenosis? En la insuficiencia. Porque ¿qué es el tercer ruido, chicos? El tercer ruido, acá lo voy a poner ya, para que vean. Primer ruido, vamos a hacer una clase ya para cerrar este curso de cardiología completo hasta de semia. Cierre de válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de válvulas sigmoideas. ¿Ya? Obviamente, el cierre de válvulas sigmoideas me indica relajación isovolumétrica, ¿no? La primera fase de la diástole. Y el cierre de las válvulas auriculoventriculares me indica contracción isovolumétrica, la primera fase de la sístole, ¿no? ¿Acá qué va a ser? Acá va a estar el periodo de eyección, ¿no? Acá viene el llenado ventricular y al final viene la contracción auricular. ¿Muy bien? Entonces recuerden, ¿no se me escucha, chicos? ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Sí se me escucha? Ya, entonces creo que es un problema de su compañera. Ya, entonces, acordándose de eso, ustedes tienen que saber qué es el tercer ruido. Pues. El tercer ruido es un llenado ventricular rápido. Entonces, ¿dónde se encuentra el tercer ruido? Aquí, pues. ¿Y cuándo hay un llenado ventricular rápido? Cuando hay mucha sangre en el ventrículo, pues. Porque se llena, pues como una gran cavidad que se llena con una marea, eso es llenado ventricular rápido. ¿Dónde vemos eso? Aquí, pues que dijimos que la sangre cae, llenado ventricular rápido. Entonces, en esta patología, en las insuficiencias cardíacas sistólicas, cualquiera que te genere una dilatación ventricular, te genera tercer ruido. ¿Ya? La estenosis no, pues, porque la estenosis ya hemos dicho que genera hipertrofia del ventrículo, pues ahí qué llenado va a haber, ahí ni se llena el ventrículo. ¿Ya? Entonces, recuerden esto. Uy, se me desapareció. Ya, acá está. Entonces, el tercer ruido está pegado al segundo. ¿Ya? En cambio, la contracción auricular, que es la última fase de la relajación, ¿listo? Está aquí. Pero yo también la puedo poner acá, pues. Porque ahí va a comenzar la sístole, ¿no? Y esto es cuarto ruido. Por eso está pegado al primero. Entonces, el cuarto ruido, ¿cómo se escucha? Ya. El cuarto ruido, ¿cómo se escucha? Lo voy a poner morado. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Pegado. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. En cambio, el tercer ruido es el ruido de galope, pues. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Está clarísimo, ¿no? Entonces, cuarto ruido, tercer ruido. ¿Muy bien? Y bueno, volvemos acá. Entonces, el paciente que desaparece el cuarto ruido, en un paciente que tenía estenosis mitral, ya es malo, pues. ¿Por qué? Porque ese cuarto ruido me estaba indicando que la aurícula se estaba contrayendo más por la estenosis. Pero si desaparece, ¿qué significa? Que ya desarrolló fibrilación auricular. Porque ustedes saben que en la fibrilación auricular desaparece la contracción auricular. ¿Me entienden? No es que hubo magia, el paciente se recuperó por no sé. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, ¿qué más vamos a ver? O sea, entonces estamos viendo que acá repercute mucho el tema de dilatación de la aurícula derecha. Muy bien. Entonces, recuerden que en la estenosis mitral hay dilatación de la aurícula derecha.
Si yo te preguntara de la estenosis tricuspidea, ¿no? Si nos vamos al otro lado. O sea, desde acá ya estamos entendiendo, y quiero que quede claro, porque no estoy hablando de las derechas, pero entonces una estenosis tricuspidea, ¿listo? ¿Qué tipo de soplo tiene? Lo mismo, pues, soplo diastólico, ¿no? Solo que en foco tricuspidio, ¿no? La insuficiencia, la estenosis aórtica, perdón, la estenosis pulmonar, ¿qué tipo de soplo tiene? Soplo sistólico, solo que en foco pulmonar, es lo mismo, ¿ya? Solo que no hablo de eso, porque, como les digo, porque la estenosis pulmonar no se genera una patología como una patología única. La estenosis pulmonar está dentro de cardiopatías, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, ¿no? Pocas veces aparece sola, ¿ya? Pero obviamente es más común en niños, pues, ¿no? Que generen crisis cianóticas, ¿no? Porque no hay no llega oxigenación al pulmón, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo mismo, pues, entonces, si yo te preguntara lo mismo, o sea, como les digo, o sea, con esto, con lo que hablamos inicialmente, esto ya le sirve para cualquier lado. Simplemente tiene que identificar el foco, en qué tipo de válvula estoy, y si te dicen soplo sistólico o soplo diastólico. Muy bien. Ya. Y muy bien, ahí dijeron algo más. Voy a terminar con esto. Entonces, la estenosis mitral genera dilatación de aurícula derecha. Y eso lo podemos ver en el EKG, pues si te preguntan, ¿no? Tú ves un paciente con toda la clínica de estenosis mitral, ¿no? Y te dicen, ¿qué podría haber en el EKG? En el EKG, pucha, ¿qué voy a ver en el EKG? Eso no me enseñaron. Si la aurícula derecha se dilata, perdón, si la aurícula izquierda se dilata, entonces dilatación obviamente de aurícula izquierda, ¿ya? No se confunde. Dilatación de aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda se dilata, ¿qué pasa con la onda P? Se pone ancha, pues. A eso se le llama, ¿cómo se le llama esta onda P ancha? Que recuerden, ¿cuánto mide la onda P, chicos? ¿Quién me dice? ¿Hasta cuánto máximo mide la onda P? ¿0.4? 0.4 es demasiado. 0.15 hasta 2.5 milímetros, ¿no? O sea, 0.12, ¿ya? 0.12. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Más o menos desde la mitad, 1, 2, 3, 3 y medio, ¿no? Ya pasó. Entonces, onda P ancha, a eso se le llama onda P ancha, onda P mitral, pues. ¿Por qué se llama mitral, pues? Porque lo asocian, cuando crearon el nombre, por una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Y yo siempre le digo la lógica, ¿no? De la nada ven y dicen, pucha, no sé, pues, no sé nada, no sé en qué hace la onda P, pues. ¿Qué me refleja la onda P? Despolarización auricular, contracción de la aurícula. Entonces tiene que ver algo con la aurícula si al menos sabes que en el paciente con estenosis mitral se dilata la aurícula. ¿Entiendes? O sea, al menos ya algo tiene que hacer, tiene que usar la lógica mucho en cardiología. ¿Ya? En cambio, la otra, ¿no? Vamos a poner aquí, en la estenosis tricuspidea, ¿no? ¿Qué pasa? Se dilata, pero la aurícula derecha. ¿Listo? La aurícula derecha se dilata, entonces esto te genera una onda P alta. ¿Listo? O sea, en vez de que sea así, ancha, te genera una onda P mayor a 2.5 milímetros, igual, ¿no? El mismo rango. Y a eso se le llama onda P pulmonar. ¿Y por qué se llama onda P pulmonar? Porque está relacionado obviamente al lado derecho. Pues. O sea, onda P pulmonar es una onda P alta, mayor en voltaje. Onda P mitral es una onda ancha. ¿Ya? Relacionado a, o sea, entonces, onda P pulmonar alta, dilatación de aurícula derecha. Onda P ancha, dilatación de aurícula izquierda. ¿Ya? Ya saben por qué se llama pulmonar, ya saben por qué se llama onda P mitral. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, finalizando lo que mencionó su compañero, este soplo también lo pueden ver o lo pueden identificar como chasquido de apertura, ¿no? A veces te ponen como chasquido de apertura. Porque en el momento que esa válvula se quiere abrir, ¿no? Esa intención de querer abrirse porque no se abre bien, genera este chasquido, por eso se llama chasquido de apertura. ¿Ya? Por ejemplo, en la estenosis aórtica también les pueden poner, lo voy a poner al lado del soplo, te pueden poner como un clic sistólico. ¿Ya? Clic sistólico. Muy bien, entonces clic sistólico y acá el famoso chasquido de apertura. ¿Ya? Chasquido de apertura, soplo diastólico, ya saben, enfoco mitral, ¿no? Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Muy bien, clarísimo, chicos. Y terminamos con insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral igual. Acá
causa aguda, ¿no? O causa crónica, ¿no? Igual, crónica a la cabeza, fiebre reumática siempre. ¿Listo? Y causa aguda acá, endocarditis infecciosa, ¿ya? Pero ojito acá, siempre acá hay un dato, uno muy característico, infarto agudo de miocardio, ¿ya? Nunca olviden eso. Si bien yo le enseñé eso también en cardiopatía isquémica, en complicaciones mecánicas, ¿no? Tú siempre que escuches a un paciente después de un infarto que presenta un soplo en quinto espacio intercostal, ¿no? Ahí en el foco mitral, piensas en insuficiencia mitral. Obviamente, este soplo, ¿de qué tipo es? Es un soplo, voy a poner acá, es un soplo sistólico. Ya es un soplo sistólico. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque en la necrosis, ¿no? Está voy a poner acá, está tu corazón por tu ventrículo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso, chicos? Que ese es mi dibujo medio chafo que he hecho. ¿Qué he tratado de dibujar? Los músculos papilares. ¿Y qué hacen los músculos papilares? Sostienen a la valva. Entonces, cuando hay un infarto, ¿qué pasa con un infarto? Hay necrosis. Lo voy a poner en negro. Hay necrosis. Muy bien. Y si hay necrosis de músculos papilares, que son los que se encargaban de tirar las cuerdas tendinosas, porque estas son las cuerdas tendinosas, ¿no? Para cerrar la válvula, porque eso es lo que hacen, contraerse y cierran la válvula. Si se necrosan, ¿qué ocurre? Insuficiencia mitral. ¿Me entienden? Entonces, todo es ahí entender. Entonces, una de las cuantas complicaciones, ¿ya? No es la única, obviamente. Hay taponamiento, ruptura de septo, se puede necrosar el septo, ¿no? Y esas son las complicaciones mecánicas, ¿no? Porque las complicaciones en las primeras 24 horas, ahí tenemos las arritmias. Muy bien, entonces tenemos un soplo sistólico. A ver, yo creo que habéis una pregunta. No, 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 no. El chasquido se escucha junto con el soplo. O sea, en el momento que se escucha el soplo, ahí se escucha el chasquido. El cuarto ruido es algo agregado que tú puedes escuchar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, igual, pues, ¿no? O sea, ya para no seguir más, porque vamos a ver todavía soplos, vamos a ver casos. La parte de manejo, ¿no? Igual. O sea, la parte de insuficiencia aórtica es lo mismo, ¿no? La aguda, recuerden, no está compensada. O sea, te genera edema agudo de pulmón. Igual, ¿no? Y la crónica sí está compensada. O sea, hay cardiomegalia. Muy bien, lo mismo. Si te pregunto qué tipo de insuficiencia cardíaca genera, insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Listo? O sea, porque en este caso igual, ¿no? Como esta válvula ahora no se cierra bien, ¿no? Porque es una insuficiencia, comienza a encharcarse el corazón de la sangre que cae acá, ¿no? Y la sangre que, bueno, en este caso solo la sangre cae acá, pues, ¿no? O sea, que cuando ya debería cerrarse sigue cayendo. Y constantemente hace que se dilate el corazón. Muy bien. Ahora, a diferencia de la insuficiencia aórtica, me dirán, doctor, ¿y este también puede generarte pulsos saltones? No, porque a diferencia de la otra, o sea, ahí caía, recuerden, sangre, tanto de aquí, ¿no? Tanto de aquí, ¿no? De la aorta, como de la aurícula, ¿no? Acá solo, obviamente, está cayendo la sangre que no debería caer de la aurícula. Entonces, si me preguntas también, ¿no? ¿Cuál genera una mayor insuficiencia, ¿no? Un mayor remodelado? Obviamente es la aórtica. Ahí, porque ahí sí se encharca el corazón. Este también se encharca, ya, pero va paulatinamente. Muy bien. Y acá estamos viendo, pues, ¿no? Finalizando la sístole, cuando se debería cerrar, comienzan a aumentar las presiones. ¿Listo? Porque no se está cerrando la válvula. ¿Ya? Que es las presiones del ventrículo izquierdo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, preguntas, dudas, porque ya con eso ya simplemente vamos a hablar del tema de los manejos, pues, ¿no? A ver, Maffer. No, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que me dejó claro muchas cosas. Y nada más agradecerle eh, por, por, por la clase. Muchas gracias, muchas gracias. Pero todavía no hemos acabado. Tranquilo. Ok, gracias. ¿Hay algún soplo que cause insuficiencia diastólica? O sea, un soplo no genera una patología. Una patología genera un soplo. O sea, me está diciendo un soplo que se genere por un corazón hipertrofiado, en otras palabras, ¿eso? Porque, o sea, cuando hablamos de insuficiencia diastólica, es un corazón hipertrofiado. Entonces, ¿qué les dije que podía generarse? A ver si se acuerdan un poquito. Un soplo sistólico, pues.
¿ya? Se puede generar un soplo sistólico porque justo les hablaba en la miocardiopatía hipertrófica, podemos escuchar soplo sistólico, ¿ya? Entonces, ¿puede generar un soplo? Sí puede generar un soplo, ¿ya? Obviamente por la rapidez en la que sale la sangre, por el aumento del grosor, ¿ya? Muy bien, bueno chicos, y el manejo intervencionista entonces es lo que hablábamos de cuando es obviamente manejo quirúrgico, ¿no? Que ya saben, en las estenosis, dependiendo del grado de la válvula, y si son sintomáticos, ¿recuerdan? Y en las insuficiencias, cuando son problemas agudos, sí o sí se operan, y cuando son crónicas, viendo el FEBI, pues, ¿no? Porque ya vemos que en ambas generan insuficiencia sistólica, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de, bueno, hasta tres tipos de manejo, hasta más, ojo, ojo. Entonces tenemos válvulas biológicas, ¿listo? Válvulas protésicas, ¿listo? Y esto es el recambio, ¿listo? Transcatéter, ¿listo? Esto, por ejemplo, es una de las últimas cosas que está viendo mucho en los pacientes con estenosis aórtica, ¿no? Porque obviamente estos son cirugías a corazón abierto, pues, ¿no? En cambio, esto es el tema de intervencionismo, ¿no? Es algo que a mí, la verdad, me motiva mucho en el tema de cardiología. O sea, yo sí me gustaría mucho ver el tema de intervencionismo porque ahora último se están haciendo bastantes procedimientos, hasta manejos de cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, como están viendo la imagen, ahorita me olvidé del doctor, es un doctor mexicano que a veces sube el procedimiento y la verdad se ve muy bonito. Entras, ¿no? Generalmente por la arteria femoral, ¿listo? O la arteria axilar, por la arteria femoral, ajá. Lo más común es la arteria femoral, pero si no hay acceso, por la arteria axilar. Pero la cosa es que entras, ¿no? Obviamente siempre me preguntado, doctor, ¿entras por la vena o por la arteria? Obviamente por la arteria, pues, porque si entras por la vena tendrías que meterte por la cavidad derecha, por el pulmón, y no, pues, o sea, entras por la arteria para llegar hasta el corazón izquierdo, pues, ¿no? Entonces, entras con este balón, ¿listo? Y cuando llegas acá, ¿listo? Lo inflas, ¿listo? Y obviamente, como tú, en este caso estamos hablando de una estenosis aórtica, la válvula está cerrada, ¿no? Entonces, esta cosita te infla eso y hace que ya haya pasaje de sangre, ¿no? Entonces, obviamente, disminuye las complicaciones, disminuyes el riesgo quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, son intervencionismos actuales que están siendo muy buenos, ¿ya? Aunque muchas veces igual te dicen que lo mejor, ¿no? Es el tema de, obviamente, que te recambies la válvula, ¿no? Pero obviamente esto ya lo podemos optar, por ejemplo, en pacientes adultos mayores, que tal vez no tengan una sobrevida muy, no sé, más de 10 años de vida, etcétera. Muy bien. Y bueno, y con respecto a la diferencia entre válvula protésica y biológico, justo eso es lo que estás preguntando, es lo que tienen que saber, ¿no? ¿Cuándo yo uso protésica? ¿Cuándo uso biológica? ¿No? Recuerden que la válvula protésica o mecánica, ¿listo? Me sirve para que tenga por bastante tiempo, ¿listo? Entonces, desde ahí ya se dan cuenta que eso se da en pacientes, pongan el punto de corte 65 años, ¿ya? En pacientes jóvenes, ¿ya? Pues un paciente joven le va a poner una válvula protésica mecánica. Ahora, ¿qué es lo malo? Que la válvula protésica mecánica, recuerden, esa es la que tiene más riesgo de trombosis. Por lo tanto, si tiene tanto riesgo de trombosis, son pacientes que se tienen que anticoagular, ¿no? Generalmente, ¿con qué se anticoagula? Con warfarina. Muy bien, entonces son pacientes que se tienen que anticoagular ya de por vida, o sea, mientras tenga esa válvula, ¿no? Porque se puede generar trombos y, bueno, ya el cardioembolismo y todo. Por eso te dice que son candidatos pacientes que ya toman anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, un paciente, pues, ¿no? Que ha tenido un infarto o algo, ya toma, dice, ya, pues le ponemos su mecánica porque igual ese paciente ya toma, pues, ¿no? O pacientes con alto riesgo quirúrgicos de reintervención de la parte que hemos visto tras catéter. ¿Listo? Igualmente, riesgo de anemia, o sea, no relacionado al tema de la anemia, o sea, el hecho de preferir una u otra es el tema de ver si hay riesgo de trombosis, ¿ya? Por el tema de que la válvula te genera trombos, no tanto por el tema de que te puedan generar anemia, no, o sea, eso ya va de base con otra cosa. O sea, el hecho de que haya anemia en un paciente en ese momento del cuadro agudo, ¿ya? Te contraindica la cirugía, ¿no? Pero ya el hecho de que tenga anemia hemolítica, no sé, pues, como una enfermedad base, no es que haya una preferencia entre mecánica y biológica, ¿ya? En cambio, se están dando cuenta que la biológica, por ejemplo, ya son en pacientes, pues ya están viejitos, pues, ¿no? Porque miren, se puede anticoagular, te pueden decir que se puede anticoagular, pero solo anticoagulas por 3 meses, ¿no? Puede ser pregunta. Solo anticoagulan por 3 meses, ¿ya? Y, como les digo, porque son válvulas que a lo mucho se tienen que reemplazar cada 10 años, ¿no? Entonces, un paciente de 80 años, dices, posiblemente ya ni le reemplacemos, ¿no? Entonces, biológica ahí, ¿ya? Pero recuerden que la mejor entonces es la mecánica, solo que es en pacientes jóvenes, lo tienes que anticoagular mucho tiempo, etc. Muy bien, entonces ahora sí, habiendo terminado con todo eso, chicos, o sea, la única desventaja es el riesgo de trombosis.
Es lo único. O sea, porque lo mejor es la mecánica, como les digo. ¿Ya? Pero el riesgo de trombosis, ¿listo? Y que son pacientes, entonces que se van a tener que anticoagular por toda su vida, una vez que la reciben, ¿no? Porque el gran beneficio es que la pueden usar, ya no se tiene que a cada rato reintervenir. En cambio, en la biológica tiene menos riesgo de trombosis, pero generalmente cada 5, cada 10 años vas a tener que estar cambiando la válvula. Por eso se la damos ya a pacientes muy viejitos, pues. ¿Listo? En la biológica, como les digo, sí se puede dar anticoagulantes, pero solo en los primeros 3 meses, no de por vida, ¿ya? Ahora, el tema del anticoagulante, ojo, también eso sí lo pongo, siempre ustedes van a ver en las guías o en libros, en bibliografía general, que sea warfarina, ¿no? Siempre todo paciente igual con fiebre, con fibrilación auricular, ¿listo? O uso de válvulas protésicas, se usa warfarina. Pero ojo que los últimos estudios, ya eso ya está desde hace 2 años, que se deberían utilizar los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Que tienen mejor adaptación, ¿no? Mejor control por el tema de que ya saben que la warfarina tiene un rango terapéutico muy bajo, pues, ¿no? Y hay muchos efectos adversos y se tiene que controlar con el INR y todo eso, ¿no? Entonces, los nuevos anticoagulantes orales, la verdad que son lo mejor ahora, ¿no? Yo siempre les digo, si por ahí en una pregunta lo ven, un anticoagulante, ¿no? Un rivaroxaban, apixaban, qué sé yo, marquen eso, porque eso es lo de elección ahora, ¿no? Pero típicamente usan warfarina, pues, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Ah, ya, antes de irnos a las preguntas, vamos a ver algo interesante. Denme un segundito. Ya, porque acá está siempre el tema, pues una cosa es la parte teórica. Y después dice, pero doctor, yo no identifico un soplo sistólico, diastólico. Vamos a ver, vamos a intentar a ver eso. Porque como yo les digo, eso ya después es adaptar el oído. O sea, tienen que escuchar bastantes soplos. Muy bien. A ver, aquí está. Me dicen si escuchan ya, por favor. Ya logran ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, vamos a escuchar acá. Ya miren, antes de ponerle play, esta es una estenosis aórtica. ¿Qué escuchábamos en una estenosis aórtica? ¿Un soplo? ¿Qué soplo? Sistólico. Muy bien. Entonces, los soplos sistólicos, chicos, o sea, tú escuchas tu corazón tuk, 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 tuk. Entonces, el soplo sistólico es el que yo escucho al inicio, ¿no? Muchas veces lo pueden escuchar como tapando el primer ruido, ¿no? O sea, no debería tapar, pero lo escuchan así, pues, ¿no? Entonces, es como un tu, tu, tu. ¿Me entienden? En cambio, los soplos diastólicos es porque los escucho después. Entonces, como un tuk, tuk, ¿ya? Pero tienen que identificarlo bien, ¿no? Porque, o sea, no es tan así como que tuk, ¿no? A veces está muy junto, ¿ya? Entonces, tienen que identificarlo y ya se van a dar cuenta. Entonces, estenosis aórtica es soplo sistólico. Entonces, escuchen bien, ¿ya? Ah, y anótenlo, ¿eh? Algo que me olvidé. La estenosis aórtica, ¿listo? Ese soplo, o sea, tú lo escuchas, ¿y a dónde se irradia? A las carótidas. Anótenlo. Eso es súper importante, me olvidé de ponerlo. Se irradia a las carótidas, ¿ya? Porque tú lo escuchas, tú dices, pucha, esto es estenosis aórtica, voy a verificar en la carótida. Si lo escucho ahí también, estenosis aórtica. En cambio, la insuficiencia mitral, ¿a dónde se irradia? A la axila, ¿ya? A la axila. Siempre recuerden eso, ¿no? O sea, más datos para tú ya tener seguridad. Muy bien. La carótida porque está ahí, pues, ¿no? O sea, el flujo turbulento pasas a la carótida. Porque estás ahí nomás de la aorta. ¿Ya? Muy bien, entonces escuchen, vean esto. ¿Ya escuchan? ¿Sí escuchan, no? ¿O no están escuchando? Sí, doctor. Ya, ahora sí. Lo voy a poner nuevamente. Súbanle un poquito de volumen. Voy a subir un poco de volumen. Ya, ahí estamos. Entonces miren ahí, o sea, de todos los audios que vamos a ver, obviamente acá está el foco aórtico, ¿no? Recuerden parasternal derecho, foco pulmonar, ¿no? Bueno, acá está la parte carotidia, ¿no? Para ver la irradiación, foco tricuspidio y foco mitral, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Lo identificaron? ¿Se escuchó?
¿Se escucharon cómo sonaba al inicio? Tum, tum. ¿Sí? ¿O no? ¿O no Sí, escucharon? doctor. ¿Escucharon qué cosas? Más o menos. Ya, pues le digo, chicos, es con práctica, ¿no? Práctica, práctica. Obviamente, yo digo, ¿no? Al que quiera ser cardiólogo y todo, debe estar escuchando soplos desde que es interno, ¿no? Para comenzar a adaptar, porque una cosa es obviamente acá tú ya te estoy diciendo, pues una estenosis aórtica ya es como que modulas tu cerebro para escucharlo al inicio, ¿no? Pero ya es otra cosa cuando tú tengas que escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les digo, ¿qué se dan cuenta de la mayoría de pacientes que hemos visto que tienen disnea, ¿no? Entonces, la vida real no te viene como preguntas de examen, pues no te dice, doctor, tengo síncope, angina, disnea, me vino de esta evolución, no, a veces solo te viene con disnea. Y disnea te puede generar la estenosis aórtica, te puede generar la insuficiencia aórtica, te puede generar la estenosis mitral, te puede generar la insuficiencia mitral, ¿se dan cuenta? Entonces, es la importancia de identificar bien el soplo, ¿ya? Una cosa es los exámenes, otra cosa es la vida real, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Esto es una regurgitación aórtica, ¿no? Regurgitación aórtica es lo mismo que decir insuficiencia aórtica, pues, ¿no? A ver, dame un segundo. A ver, sí se está grabando. Ya. Entonces, ¿cómo deberíamos escuchar una insuficiencia aórtica, chicos? ¿Cómo se debería escuchar? ¿Soplo diastólico, soplo sistólico? ¿Un soplo? A ver, en el chat. Soplo diastólico. Entonces, vamos a escucharlo ahora un poquito más pegado. Ojo, al final, pues, ¿no? En el tuk, tuk, ahí, como un tuk, tuk, tuk. ¿Ya? Muy bien. A ver. O sea, se han dado cuenta, ¿no? O sea, sonaba tuk, 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 tuk. Si no lo han escuchado, lo voy a poner nuevamente porque los otros no nos importan, pues, ¿no? Porque ya... otra manera, por ejemplo, entonces, digamos, ¿no? Tú no, o sea, es la importancia, entonces, de que tú sepas que la estenosis aórtica se irradia al cuello. Porque imaginemos que tú escuchas, tú dices, oye, estoy escuchando un soplo en el foco aórtico. Pucha, pero la verdad no sé si es sistólico o es diastólico. ¿Qué haces? Lo pones en el cuello, lo sigues escuchando, estenosis aórtica. Si no se escucha, insuficiencia aórtica. ¿Me entienden? ¿No? Te lavas las manos. ¿Ya? Entonces hay maneras de salvarte, pues, ¿no? Nuevamente escuchen, suena tuk, tuk, tuk. ¿Ya? Una vez más. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, vamos a ver uno más. O sea, es lo mismo al final, pero vamos a ir viendo en cada uno, pues, ¿no? Ya, una regurgitación mitral, o sea, una insuficiencia mitral. Eso es un soplo. Recuerden, insuficiencia mitral, soplo sistólico, soplo diastólico. Insuficiencia mitral. Es un soplo sistólico, ¿no? Entonces vamos a adelantar hasta irnos a la válvula mitral. Tienen que escuchar, entonces, un soplo sistólico casi al inicio. Ahora, van a poder escuchar, vamos a escuchar todos los focos, para que vean que a veces lo pueden escuchar en otras partes. Ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como es un soplo, la insuficiencia mitral genera congestión, lo pueden escuchar tal vez en otros focos, pero escuchar dónde se siente con más intensidad, ¿no? ¿Y cómo lo confirmas? ¿No? Para tú decir, este es sí o sí insuficiencia mitral, ¿dónde voy a escuchar? En la axila, ¿ya? En la axila. Si quiero confirmar estenosis aórtica, ausculto en la carótida, en el cuello. Si quiero confirmar insuficiencia mitral, ausculto en la axila, ¿ya? Ahí sí irradia. Ahora sí escuchen. Tienen que escuchar un soplo sistólico. Ya, entonces lo han escuchado clarísimo, ¿verdad? O sea, para que vean que en el tricúspide, entonces,
se escucha un poco, ¿no? Pero tengo que igual ocultar todo para ver en dónde se escucha más fuerte. ¿Listo? Y obviamente ahí se escucha más fuerte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, volvemos al material. Entonces aquí vamos a resolver preguntas, chicos, ya, para finalizar ya esta clasecilla de su examen. Ahí he puesto algunas preguntas de los que fueron de su pasito de entrada y otras preguntas nuevas, pues, ¿no? Al final van a tener otras preguntas en su pasito de salida. A ver, veamos. Como les digo, pueden identificar las cosas desde los antecedentes, desde la clínica, ¿ya? Bueno, para los que son de otros países, estas son las preguntas que a nosotros nos toman en nuestros exámenes de salud, que salud es la parte del seguro privado acá en Perú. Entonces, este es un examen que toman los alumnos de pregrado si quieren postular a hospitales del sector privado. O sea, nosotros tenemos bastantes exámenes a lo largo de nuestra vida. Tenemos el de salud, luego tenemos el ENAM cuando terminamos el internado, luego tenemos el examen de residentado, ¿no? Y bueno, y antes de ese, nosotros para hacer el servicio rural, damos otro examen que se llama examen en CAPS, que es el examen para el servicio rural, ¿no? Para poder, igual por ranking, entrar o elegir nuestra plaza de dónde vamos a ir al servicio rural, ¿listo? Y bueno, también hay ahora otro examen que se llama examen en SIP, que lo dan los estudiantes de tercer año, ¿listo? Que están terminando cursos de ciencias básicas, que es un examen también casos clínicos, pero orientado a ciencias básicas, ¿no? Entonces, ya prácticamente ahora, un estudiante de medicina acá en Perú da, pues, 4 exámenes, 5 exámenes, sin contar que para subespecialidad también hay otro examen específico de la subespecialidad, ¿no? O sea, a cada rato estamos con puro examen, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 1. Varón de 58 años, miren la edad, hipertenso, acude a presentar disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. O sea, eso me dice congestión pulmonar. ¿Pero qué más vemos? Signo de Quinque. Ya, bueno, ahí está, pues. Ya está, ya. Pero vamos a seguir leyendo, ¿no? ¿Qué era signo de Quinque? Que el pulso, ¿no? Se ve en la uña, ¿no? O sea, una hiperdinamia. Pero ya, vamos a ver más. Choque de punta en sexto espacio intercostal. Recuerden que la punta, ¿no? Del corazón, el ápice del corazón, es quinto espacio intercostal. Si yo lo escucho en el sexto, ¿qué significa eso? Es un corazón dilatado. ¿Ya? Otro datito, ¿no? Por fuera de la línea medioclavicular. Y soplo diastólico aspirativo en borde esternal izquierdo. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá te pone borde esternal izquierdo, que tú dices, pues entonces eso ya no es, eso es foco pulmonar, ¿ya? No siempre se apeguen mucho al tema de cuál es el foco, ¿no? Porque si a mí me dicen borde esternal izquierdo, eso es foco pulmonar, ojo, ¿ya? O sea, el foco aórtico es borde esternal, hemos dicho, derecho, ¿no? Pero obviamente la clínica, les he dicho, se puede escuchar el soplo ahí. Tal vez quien hizo la pregunta, pues no lo escuchó ahí en ese soplo, no lo especificó, pero el tema igual son todas patologías izquierdas, ¿no? Ya, como para que no te confundas tanto. Claro, el ventrículo izquierdo ya está dilatado, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una insuficiencia, también le podemos poner con nombre crónica, ¿no? Crónica. Y bueno, tiene un signo de hiperdinamia, no hemos visto si hay más. Entonces, ¿qué es esto, chicos? Una insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica. Por eso les digo, o lo sacan con el soplo o lo sacan con la clínica, ¿ya? Siguiente, paciente varón de 60 años con historia clínica de disnea de esfuerzo, angina de pecho, síncope, ya tienes tu triada, ¿no? Pero ojo, yo les digo, puede ser miocardiopatía hipertrófica, muy bien. Entonces, pero te dice soplo sistólico en tercera, de grado 3, grado 3 de grado 6. Los soplos también se miden por intensidad, ojo. Y el diagnóstico más probable, ¿cuál es? Pues? Entonces, acá obviamente no te parece miocardiopatía hipertrófica, porque ojo, también la clínica puede ser así. Pero la edad, pues, la edad. Mayor, con disnea, angina y síncope, que vamos a pensar en estenosis aórtica, ¿no? Y encima con soplo sistólico. Siguiente. Mujer de 33 años, desde hace 6 meses presenta disnea progresiva y expectoración hemoptoica, ¿no? Con rasgos de sangre. Impulso parasternal derecho, ruidos cardíacos arrítmicos, soplo diastólico en el ápex y pulso deficitario. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa arritmia? ¿Qué es el pulso deficitario, chicos? Eso es fibrilación auricular. Recuerden, el pulso deficitario es cuando tú tienes una frecuencia en tu corazón, ¿no? Tu corazón late a 100 por minuto y tú te escuchas, perdón, te sacas la frecuencia de pulso y te sale 78. Eso es pulso deficitario, pues. Tu corazón se contrae a una velocidad, ¿listo? Y al pulso llega diferente. ¿Listo? Eso es patognomónico de fibrilación auricular, chicos. Lo pueden sacar o sacando la frecuencia cardíaca al mismo tiempo del corazón y del pulso,
O obviamente escuchando el corazón, tocando el pulso y ver que no está disociado, pues, ¿no? Que no va el primer latido de la sístole con el pulso. Esto, claro, pues esto va a llegar a un edema pulmonar, pues, ¿no? Porque estamos hablando de que en qué patología o en qué valvulopatía asociamos fibrilación auricular en la estenosis mitral. Entonces, estenosis mitral se va a congestionar el aurícula y se va a encharcar el pulmón, va a generar edema pulmón. O sea, todo edema pulmonar que proviene por una congestión del corazón se llama edema pulmonar cardiogénico, ¿ya? Entonces puede generar hemoptisis o su típico esputo, recuerden que es un esputo asalmonelado, pues, ¿no? Es por el trasudado, porque el edema pulmonar es por trasudado, ¿no? Porque, ¿por qué se genera el edema? Por aumento de presión hidrostática, ¿listo? Entonces eso genera un trasudado, ¿no? Y más la sangre, se combina eso, ¿no? Eso blanquito con la sangre y genera un esputo rosadito, pues, asalmonelado, ¿ya? Bueno, en fin, esto era una estenosis mitral. Siguiente, paciente de 40 años de edad que padece disnea de esfuerzo progresiva hasta disnea de cúbito, ¿no? O sea, ortopnea. Congestión pulmonar, ¿no? Característica la ortopnea, la disnea paroxística nocturna de una disnea originada por falla cardíaca, recuerda, ¿ya? Pulso nuevamente arrítmico, soplo sistólico en área mitral, miren, de tonalidad grave, y crépitos en ambas bases pulmonares. A ver, ¿ahí qué sería? ¿Mm? Ahí está, pues muy bien. Eso no es estenosis mitral, porque tú dices, pulso arrítmico, nuevamente fibrilación auricular, ¿no? O sea, esas preguntas las puse así cerquita para que se den cuenta de eso. Entonces, este es pulso arrítmico, ¿listo? Pulso deficitario, igual, fibrilación auricular, pero soplo diastólico. O sea, este sí es una estenosis, pero este te decía soplo sistólico. Entonces, eso es una insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué te das cuenta, ¿no? Cuando banqueas, cuando te das cuenta de esto? Que la insuficiencia mitral también te podría llegar en algún momento a generar fibrilación auricular, solo que es mucho menos frecuente. Lo más frecuente es una estenosis mitral. ¿Ya? Muy bien. Insuficiencia mitral. Sigamos. Mujer de 30 años quien se le oculta un soplo diastólico en quinto espacio intercostal a la altura de la línea medio clavicular. Nada más. Soplo diastólico en línea medio clavicular, ¿qué es eso? Foco mitral. Soplo diastólico en foco mitral, ¿qué es eso? Estenosis de la válvula mitral. Bien, así son nuestras preguntas, chicos. Así son nuestras preguntas. Varón de 60 años acude a consulta por disnea a pequeños esfuerzos, palpitaciones, dolor precordial y edema en miembros inferiores. Pulso periférico, saltón. Ya lo tienes, pues. Saltón, está muy hiperdinamico. Y luego te dice, miren, soplo protodiastólico, ojito, decreciente en borde esternal superior izquierdo y soplo mesodiastólico en foco mitral. Pues. O sea, y yo sin decirte este dato, ya ustedes sabían que eso era soplo Austin Flint, ¿no? ¿Por qué escucho un soplo diastólico, ¿no? En borde para esternal izquierdo, o sea, en foco, bueno, no es foco aórtico, sí es en foco aórtico, pero ya bueno, en la parte aórtica. ¿Y por qué escucho un soplo diastólico en la parte mitral? Ese es el famoso soplo Austin Flint, que les dije que es porque se genera el soplo en la insuficiencia aórtica y cuando vuelve la sangre, todo eso, la válvula mitral, ¡pum!, se cierra, ¿no? Entonces son soplos diastólicos. Obviamente el tema del soplo también, por si acaso, ¿no? El tema de proto es que lo escuchas al inicio de, ¿no? Meso al medio. Y tele, como les dije, viene al final de, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿dónde escuchábamos el soplo Austin Flint? ¿Dónde veíamos pulso saltón? ¿No? ¿Dónde veíamos eso, chicos? En insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica. Muy bien. Pregunta 7. Mujer de 17 años, ya mira, estas ya son preguntas recientadas. Mujer de 17 años acude por dolor torácico atípico y palpitaciones rápidas. Miren, 17 años. Al examen, chasquido mesosistólico seguido de soplo telesistólico. En la punta que se acentúa con la maniobra de Valsalva y disminuye al ponerse de rodillas. ¿Qué dijimos nosotros? Que los soplos, al ponerse de cuclillas, como aumenta el retorno venoso, debería aumentar, ¿no? Y a la Valsalva debería disminuir. Y acá está pasando lo contrario. ¿Cuáles eran las dos patologías que debíamos pensar? Miocardiopatía hipertrófica y prolapso de la válvula mitral. ¿Ya? Prolapso de la válvula mitral. Y terminamos con cuál es la causa más común de embolias de origen cardíaco. ¿Cuál era la patología que generaba con más frecuencia embolias de origen cardíaco? Enfermedad mitral con fibrilación auricular. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Con eso terminamos esta clase. Con esto responden todas las preguntas de valvulopatía, chicos, ¿eh?